Un millonario le hace una petición inesperada a su empleada, que sea su esposa por una noche, pero su respuesta lo deja paralizado. Alejandro Torres tenía 39 años, y esa mañana se quedó mirando el techo de su habitación como si ahí estuviera la respuesta a todos sus problemas. La casa era enorme, moderna, con ventanales que daban a un jardín impecable, pero se sentía vacía. No había fotos familiares en los muebles, ni risas en los pasillos, solo silencio, y el sonido constante de su celular vibrando sobre el buró. No quería verlo porque sabía lo que iba a encontrar: mensajes del banco, correos de inversionistas, llamadas perdidas de su socio, Rodrigo Salazar. Todo le recordaba lo mismo. Si no cerraba el contrato con el inversionista árabe esa semana, su empresa iba a caer en picada. No era un simple negocio. Era el proyecto que había levantado desde cero 10 años atrás, cuando apenas tenía una pequeña oficina y 2 empleados que confiaron en él cuando nadie más lo hacía. Ahora la empresa tenía más de 100 trabajadores, contratos internacionales y oficinas en 2 ciudades, pero una mala decisión lo puso contra la pared. Apostó fuerte por una tecnología que no dio los resultados esperados, y el golpe fue duro, muy duro. Alejandro no estaba acostumbrado a perder. Siempre había sido el que resolvía todo, el que sabía qué hacer, pero esa vez la presión le pesaba en el pecho. Se levantó finalmente y caminó hasta la ventana. El jardín estaba perfecto, el pasto recién cortado, las flores en orden, todo limpio, todo en su lugar, excepto su vida. Desde su divorcio hacía 3 años, su rutina era trabajo y más trabajo. Su ex esposa, Laura, se había cansado de verlo siempre ocupado, siempre pensando en números y juntas. Se fue sin hacer escándalo, pero su ausencia dejó un hueco que él nunca quiso aceptar. Tal vez por eso la casa se sentía tan grande. Bajó a la cocina y encontró el desayuno listo. La nueva empleada doméstica había empezado esa semana. Mariana López. Recordó su nombre porque le pareció sencillo y fuerte al mismo tiempo. No sabía mucho de ella, solo que necesitaba el trabajo y que había dado una impresión muy distinta a las otras candidatas. No hablaba de más. No se veía nerviosa. Lo miraba a los ojos cuando respondía. Eso le llamó la atención. Mientras tomaba café, revisó su celular. Un mensaje de Rodrigo apareció en la pantalla. «Tenemos que hablar ya». Alejandro sabía que Rodrigo estaba nervioso. Siempre lo estaba cuando algo no salía como quería. Rodrigo era su socio minoritario, pero se comportaba como si fuera el dueño absoluto. Ambicioso, inteligente y con una habilidad especial para detectar debilidades. Alejandro confiaba en él para los números, pero no para las decisiones importantes. Sin embargo, esta vez dependían uno del otro. El inversionista árabe, el señor Hassan, llegaría en 4 días a Ciudad de México. Esa reunión podía salvarlos o hundirlos. Alejandro dejó la taza en el fregadero y escuchó pasos suaves detrás de él. Era Mariana. Llevaba el cabello recogido y un uniforme sencillo que le quedaba perfecto. «Buenos días, señor», dijo con voz tranquila. Él respondió casi sin mirarla, pero luego levantó la vista. Notó algo que no había visto antes. No era solo bonita. Había algo en su forma de pararse, en la seguridad con la que sostenía la bandeja, que no encajaba con la imagen típica de una empleada doméstica. «Gracias por el desayuno, Mariana», dijo. Ella asintió y continuó con su trabajo sin intentar conversar. Alejandro tomó su portafolio y salió rumbo a la oficina. El tráfico de Guadalajara estaba pesado como siempre. Mientras manejaba, pensaba en la presentación que debía afinar. No podía fallar. Necesitaba mostrar estabilidad, seguridad, éxito. Y ahí estaba el problema. Hassan era conocido por fijarse en todo, no solo en los números, en la vida personal de quienes hacían negocios con él. Valoraba la imagen familiar, la estabilidad emocional. Alejandro sabía que presentarse como un hombre divorciado y viviendo solo podía generar dudas. No era justo, pero así funcionaba ese mundo. En la oficina el ambiente estaba tenso. Algunos empleados hablaban en voz baja, otros evitaban mirarlo directo a los ojos. Los rumores sobre problemas financieros ya circulaban. Alejandro entró a la sala de juntas donde Rodrigo lo esperaba con una carpeta llena de papeles. «Tenemos que proyectar algo más que cifras», dijo Rodrigo apenas lo vio. «Necesitamos mostrar que la empresa es sólida en todos los sentidos». Alejandro se dejó caer en la silla. «Ya lo sé», respondió. Rodrigo caminaba de un lado a otro. «Hassan es tradicional. Cree en la familia, en la estabilidad. ¿Qué imagen vamos a darle?» Alejandro frunció el ceño. «No voy a inventar una vida que no tengo», dijo molesto. Rodrigo lo miró fijo. «A veces hay que hacer lo necesario para salvar lo que importa». La frase quedó flotando en el aire. Alejandro no respondió.
Se concentró en revisar gráficos y proyecciones, pero la idea no se fue de su cabeza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar su empresa? Esa empresa no era solo dinero, era el trabajo de años, el esfuerzo de muchos empleados que confiaban en él. Pensó en la casa vacía, en la mirada tranquila de Mariana esa mañana. Sacudió la cabeza, como si quisiera borrar cualquier distracción. La jornada pasó entre llamadas, ajustes de última hora y correos urgentes. Cuando por fin regresó a casa ya era de noche. Las luces estaban encendidas y la mesa lista para la cena. Mariana apareció desde el pasillo. Le informó que había organizado algunos documentos que encontró en desorden en el estudio. Alejandro levantó la mirada sorprendido. Nadie le había pedido que hiciera eso. Entró al estudio y vio las carpetas acomodadas por fecha. Todo más claro, más fácil de revisar. Sintió un pequeño alivio. «Gracias», dijo cuando regresó a la sala. Mariana solo respondió que estaba para ayudar. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en la reunión, en la presión, en la imagen que debía proyectar. Y sin saber cómo, la idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea arriesgada, inesperada. Se sentó en la oscuridad, respiró profundo y pensó en la única persona que podría ayudarlo a completar esa imagen de estabilidad que tanto necesitaba mostrar. Mariana, la mujer que apenas conocía, pero que parecía más firme que muchos ejecutivos de su propia empresa. Cerró los ojos unos segundos. Sabía que lo que estaba a punto de proponer no era común, pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. Mariana López llegó a la casa de Alejandro un lunes por la mañana con una carpeta bajo el brazo y una expresión tranquila que no cambiaba, aunque el guardia de la entrada la mirara de arriba a abajo antes de dejarla pasar. No parecía nerviosa, pero por dentro traía una mezcla de esperanza y miedo. Necesitaba ese trabajo más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había pasado meses tocando puertas, dejando currículums que casi nadie leía completos. En varias entrevistas notó la misma reacción cuando mencionaba sus estudios y los idiomas que hablaba. Algunos se sentían incómodos, otros dudaban de que fuera cierto. Al final siempre elegían a alguien con un perfil más sencillo. Mariana entendió el mensaje. Decidió dejar de explicar tanto y concentrarse en conseguir algo estable. Cuando vio el anuncio para trabajar como empleada doméstica en una casa de un empresario importante, no lo pensó demasiado. No era lo que había imaginado para su vida, pero era una oportunidad real. La primera vez que tocó el timbre, Alejandro abrió la puerta personalmente. Llevaba camisa sin corbata y se notaba que estaba distraído. Mariana lo saludó con respeto, mirándolo directo a los ojos. Él le hizo algunas preguntas básicas: experiencia en limpieza, horarios disponibles, referencias. Ella respondió con claridad, sin exagerar nada. No habló de su carrera universitaria, ni de los años que vivió fuera del país. No era necesario para ese puesto. Alejandro notó que no se mostraba insegura ni intentaba impresionar. Eso le gustó. Después de 15 minutos le dijo que empezara al día siguiente. El segundo día, Mariana llegó antes de la hora acordada. Observó la casa con atención. Era grande, con muebles modernos y espacios abiertos. Todo estaba ordenado, pero se sentía frío, como si nadie realmente viviera ahí. Comenzó por la cocina, revisando despensas y organizando lo que estaba fuera de lugar. Luego pasó a la sala, quitó polvo, acomodó revistas y abrió las cortinas para que entrara luz natural. Trabajaba con cuidado, sin hacer ruido innecesario. Cuando subió al estudio, encontró papeles desordenados sobre el escritorio. No eran simples documentos, eran reportes financieros, proyecciones, contratos. No los leyó completos, pero entendió que hablaban de cifras grandes y fechas cercanas. Se dio cuenta de que Alejandro estaba bajo presión. Mientras limpiaba, escuchó el tono del celular sonar varias veces en la habitación principal. No le prestó atención. Su trabajo era mantener la casa en orden, no involucrarse en asuntos personales. Sin embargo, no pudo evitar notar que Alejandro hablaba fuerte durante una llamada. Su voz tenía tensión. Decía frases cortas, directas. No podemos perder esta oportunidad. No hay margen de error. Mariana continuó con su labor, pero esas palabras se le quedaron en la cabeza. Al mediodía, Alejandro bajó a la cocina. Se sorprendió al verla tan organizada en tan poco tiempo. No dijo mucho, solo un gracias rápido antes de servirse agua. Mariana le preguntó si tenía alguna preferencia para la comida. Él respondió que cualquier cosa sencilla estaba bien. Mientras cocinaba, ella pensaba en lo extraño que era trabajar en un lugar donde el dueño parecía tan solo. No había fotografías familiares, ni señales de visitas frecuentes. Todo parecía diseñado para impresionar, no para vivir. Durante los siguientes días, Mariana mantuvo la misma rutina.
Llegaba puntual, cumplía con cada tarea y se retiraba sin extender conversaciones, pero comenzó a notar detalles que la hicieron entender mejor a Alejandro. Algunas noches él regresaba muy tarde, con el saco sobre el hombro y el gesto cansado. Dejaba el portafolio en el estudio y se quedaba mirando los documentos como si buscara algo que no encontraba. En una ocasión, Mariana entró para dejarle café y vio que tenía la mirada perdida en la pantalla de su computadora. No dijo nada, solo dejó la taza y salió en silencio. Lo que Alejandro no sabía era que Mariana observaba todo con atención, no por curiosidad, sino porque así era su forma de ser. Analizaba situaciones rápido, entendía dinámicas sin que se las explicaran. Se dio cuenta de que el problema que lo tenía tan inquieto no era pequeño. Una noche, mientras ordenaba la sala, escuchó una discusión telefónica más fuerte de lo habitual. Reconoció el nombre Rodrigo varias veces. Alejandro hablaba de un inversionista extranjero y de la importancia de dar una buena impresión. Mariana no escuchó todo, pero comprendió que se acercaba a algo decisivo. El viernes por la tarde, mientras acomodaba el estudio, encontró varias carpetas mezcladas. Sabía que no era parte de sus funciones revisar papeles empresariales, pero el desorden era evidente. Con cuidado los separó por fechas y los dejó alineados en el escritorio. No abrió nada más de lo necesario, solo organizó. Cuando Alejandro regresó esa noche y vio el escritorio, se quedó unos segundos en silencio. Preguntó quién había movido los documentos. Mariana dio un paso al frente y explicó que solo los ordenó para facilitar la búsqueda. Esperaba un regaño. En cambio, Alejandro revisó las carpetas y notó que estaban acomodadas de forma lógica, más clara de lo que él mismo lo habría hecho. «Gracias», dijo otra vez, pero esta vez la miró con más atención. Esa mirada no fue de simple cortesía, fue de sorpresa. Alejandro empezaba a notar que Mariana no era como otras personas que habían trabajado en su casa. Había algo más en su manera de actuar, una seguridad que no encajaba del todo con el puesto que tenía. Esa noche, mientras cenaba solo en la mesa grande del comedor, pensó en eso. Pensó en la reunión que se acercaba y en la presión que sentía por proyectar una imagen sólida ante el inversionista. Recordó también la calma con la que Mariana se movía por la casa, como si nada la alterara. Mariana, por su parte, regresó a su pequeño departamento en autobús. Se quitó los zapatos y se sentó en la orilla de la cama. Estaba cansada, pero tranquila. Al menos tenía un ingreso fijo. Miró su vieja carpeta con documentos guardados en un cajón, certificados, constancias, cartas de recomendación en otros idiomas. Cerró el cajón sin abrirla. No era momento de pensar en lo que pudo ser. Ahora su realidad era otra, y estaba dispuesta a cumplir con su trabajo lo mejor posible. Sin saberlo, ambos estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría sus vidas. Alejandro comenzaba a ver en Mariana algo más que a la mujer que mantenía su casa limpia. Y Mariana empezaba a notar que detrás del empresario seguro había un hombre desesperado por no perder lo que había construido. Ninguno imaginaba que esa tensión creciente pronto los pondría frente a una propuesta inesperada que alteraría por completo la relación profesional que apenas estaba comenzando. La reunión con el inversionista árabe dejó de ser solo una cita en la agenda y se convirtió en una cuenta regresiva que se sentía en cada rincón de la empresa. Faltaban 3 días, y en la oficina de Alejandro nadie hablaba de otra cosa. Si tú estuvieras ahí, notarías el ambiente tenso desde que se abren las puertas por la mañana. Las conversaciones se cortan cuando Alejandro pasa por los pasillos. Algunos empleados fingen concentración frente a la computadora. Otros revisan sus teléfonos esperando noticias que nadie se atreve a preguntar en voz alta. Todos saben que algo grande está en juego. Alejandro llegó ese lunes más temprano que de costumbre. Traía el traje impecable, pero los ojos cansados. Entró directo a la sala de juntas donde ya lo esperaba Rodrigo Salazar. Rodrigo siempre vestía perfecto, sonrisa medida y mirada calculadora. Tenía la costumbre de tamborilear los dedos sobre la mesa cuando estaba impaciente, y esa mañana no dejaba de hacerlo. Apenas Alejandro se sentó, Rodrigo lanzó la primera frase. Hassan no es un inversionista cualquiera. Si fallamos, no solo perdemos el contrato, perdemos credibilidad en el mercado internacional. Alejandro asintió sin discutir. Sabía que era cierto. Sobre la mesa había carpetas con proyecciones, gráficos y estudios de mercado. El contrato representaba una inversión millonaria para expandir la empresa hacia energías limpias en Medio Oriente. Era un proyecto ambicioso que podía colocar a la compañía en otro nivel, pero también significaba que todo debía verse sólido, estable y confiable. Hassan era conocido por revisar hasta el más mínimo detalle. No firmaba nada si percibía debilidad. Rodrigo lo sabía y por eso insistía tanto en la imagen. «Tenemos que pensar en todo», dijo Rodrigo mientras pasaba las hojas. «No basta con que el proyecto sea bueno.
Él va a investigar tu vida, tu entorno, tu estabilidad. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver mi vida personal con esto? Rodrigo lo miró fijo. Tiene que ver todo. Para alguien como Hassan, la familia es señal de equilibrio. Un hombre solo puede parecer inestable. Alejandro sintió un golpe en el orgullo, pero no respondió de inmediato. Sabía que su divorcio no era secreto. Aparecía en algunas notas de negocios de años atrás. No le gustaba mezclar lo personal con el trabajo, pero empezaba a entender el punto. Mientras tanto, en la casa, Mariana terminaba de limpiar el comedor. No tenía idea de la conversación exacta que ocurría en la oficina, pero sí sabía que la presión aumentaba cada día. Alejandro hablaba más fuerte por teléfono. Regresaba más tarde y casi no probaba la comida. Esa tarde, mientras acomodaba unos libros en la sala, escuchó que él entraba apresurado y se dirigía directo al estudio. Dejó el portafolio sobre el escritorio con un movimiento brusco. Mariana dudó unos segundos. Luego llevó un vaso con agua y tocó la puerta antes de entrar. Alejandro estaba de pie frente a la computadora. En la pantalla se veía una videollamada con un hombre de traje oscuro y mirada severa. No era Hassan, pero sí parte de su equipo. Hablaban en inglés. Alejandro se defendía como podía, pero era evidente que no dominaba el idioma con la fluidez necesaria para una negociación tan delicada. Mariana dejó el vaso en silencio y salió sin interrumpir. Sin embargo, alcanzó a escuchar una frase que le llamó la atención. «Queremos conocer a su esposa durante la cena privada». Alejandro guardó silencio unos segundos, antes de responder que haría lo posible. Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Mariana mientras continuaba con sus tareas. No sabía qué significaba exactamente, pero entendía que esa reunión iba más allá de números. En la oficina, la llamada terminó con un acuerdo claro. La cena privada sería la noche anterior a la firma oficial. Hassan asistiría con 2 asesores y esperaba que Alejandro acudiera acompañado. Rodrigo cerró la puerta de la sala de juntas y se acercó más a la mesa. «Esto confirma lo que te dije. Necesitamos proyectar estabilidad total». Alejandro caminó hacia la ventana. La ciudad se veía pequeña desde el piso 20. Pensó en su casa vacía, en las cenas en silencio y en la forma en que su vida personal se había reducido al trabajo. «No puedo inventar una esposa de la nada», dijo finalmente. Rodrigo no tardó en responder. «No tienes que inventarla para siempre. Solo necesitas que esa noche todo se vea bien». La frase quedó flotando. Alejandro volteó lentamente. «¿Estás sugiriendo que finja un matrimonio?» Rodrigo se encogió de hombros. «Sugiero que seas estratégico. Nadie va a investigar más allá de lo que vea esa noche». El silencio entre los dos se volvió pesado. Alejandro no era un hombre acostumbrado a mentir para cerrar un trato. Siempre había confiado en su capacidad y en la calidad de sus proyectos, pero esa vez el margen de error era mínimo. Si perdía esa inversión, tendría que despedir empleados, vender activos y aceptar que la empresa ya no estaba en sus manos. Rodrigo aprovechó la duda. «Piénsalo bien. Estamos hablando del futuro de todos». Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, la idea no lo dejaba tranquilo. Caminó por la sala, se sirvió un trago y se sentó en el sillón mirando al vacío. Recordó la videollamada y la pregunta directa sobre su esposa. Recordó también la mirada tranquila de Mariana, su manera firme de moverse por la casa, la seguridad que transmitía incluso en silencio. No sabía exactamente por qué, pero su mente empezó a unir piezas. Necesitaba a alguien que proyectara elegancia y confianza sin exageraciones. Alguien que no pareciera forzado. Mariana apareció en la puerta para avisar que la cena estaba lista. Alejandro la miró con atención, como si la estuviera viendo por primera vez. Ella sostuvo la mirada sin incomodarse. «¿Todo bien, señor?», preguntó. Él dudó unos segundos antes de responder. «Sí, solo mucho trabajo». Se levantó y caminó hacia el comedor, pero la idea ya estaba tomando forma. Sabía que lo que pensaba era arriesgado, incluso inapropiado. Sin embargo, también sabía que el tiempo se agotaba. La reunión con Hassan no era solo una oportunidad más. Era la última carta que tenía para mantener su empresa a flote. Y mientras se sentaba a cenar frente a Mariana, en su cabeza empezaba a prepararse para hacer una petición que cambiaría por completo la relación entre ellos. Esa noche la casa estaba más silenciosa que nunca. Alejandro apenas probó la comida. Movía el tenedor sin ganas mientras su cabeza no dejaba de dar vueltas. Si tú estuvieras sentado frente a él, notarías que algo lo estaba consumiendo por dentro. No era solo preocupación por el negocio, era el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Mariana recogía los platos con calma, como siempre, sin invadir su espacio. Pero Alejandro la observaba de reojo, evaluando cada gesto, cada movimiento seguro y discreto.
Cuando ella terminó de limpiar la cocina, él se quedó unos segundos mirando la puerta por donde había salido. Sabía que tenía que hablarle esa misma noche. Si esperaba más, perdería el valor. Caminó hacia el estudio, dio un par de vueltas y finalmente respiró profundo. Luego salió al pasillo y la llamó por su nombre. Mariana apareció casi de inmediato. Se secaba las manos con una toalla y mantenía esa expresión tranquila que parecía no alterarse nunca. ¿Puede venir un momento al estudio?, preguntó Alejandro tratando de sonar firme. Ella asintió sin preguntar nada más y lo siguió. Al entrar, Alejandro cerró la puerta. Ese pequeño gesto hizo que el ambiente se sintiera diferente. No era una conversación común sobre horarios o tareas. Mariana lo notó. Se quedó de pie, esperando. Alejandro se apoyó en el escritorio y comenzó a hablar sin mirarla directo. «Tengo una reunión muy importante en unos días. Usted ya lo ha notado». Ella respondió que sí con un leve movimiento de cabeza. Él continuó explicando lo que estaba en juego. Le habló del contrato millonario, de los empleados que dependían de esa inversión, de la presión que estaba sintiendo. Mariana escuchaba con atención, sin interrumpir. No entendía todos los detalles financieros, pero sí captaba la gravedad del asunto. «Hay un detalle adicional», dijo Alejandro después de unos segundos de silencio. «El inversionista es un hombre muy tradicional. Le importa mucho la imagen familiar. Durante una videollamada, mencionó que le gustaría conocer a mi esposa en la cena previa a la firma». Mariana no cambió el gesto, pero por dentro empezó a sospechar hacia dónde iba la conversación. Alejandro finalmente levantó la mirada y la vio a los ojos. «Yo estoy divorciado, vivo solo, y eso puede jugar en mi contra». El silencio se hizo más pesado. Mariana esperó a que él dijera lo que realmente quería decir. Alejandro se pasó la mano por el cabello, algo que hacía cuando estaba nervioso. «Lo que voy a pedirle no es algo común, y quiero que sepa que puede negarse sin consecuencias». Mariana sintió un pequeño nudo en el estómago. Aún así, mantuvo la calma. «Dígame, señor, necesito que finja ser mi esposa por una sola noche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No hubo ruido, no hubo interrupciones. Solo esa frase directa que cambió el ambiente del estudio. Mariana lo miró sin parpadear. No parecía ofendida, pero sí sorprendida. Alejandro se apresuró a aclarar. «No se trata de nada indebido. Solo asistir a la cena, acompañarme, conversar si es necesario, actuar como si estuviéramos casados. Después de eso todo termina. Nadie más tiene que saberlo». Mariana bajó la mirada unos segundos. En su mente pasaban muchas cosas al mismo tiempo. Pensó en la necesidad que tenía de conservar el empleo. Pensó en lo extraño que era todo. Pensó también en el riesgo de involucrarse en algo que podía salirse de control. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente con voz tranquila. Alejandro respondió con sinceridad. «Porque proyecta seguridad. Porque sabe comportarse. Porque confío en que no haría nada que afecte la reunión». La respuesta la tomó por sorpresa. No esperaba que él hablara de confianza. Alejandro continuó. «Le pagaría un bono adicional por el favor. Cubriría el vestido, el viaje, todo. Solo necesito que esa noche parezcamos un matrimonio estable». Mariana cruzó los brazos sin darse cuenta. No era un gesto de rechazo, sino de reflexión. «¿Y si alguien pregunta cosas personales?», dijo. «Prepararemos respuestas simples, datos básicos. Nada complicado». El reloj marcaba casi las 10 de la noche. La conversación se sentía más larga de lo que realmente era. Mariana caminó un par de pasos por el estudio. No estaba acostumbrada a que le hicieran propuestas así. Sin embargo, no percibía mala intención en Alejandro. Lo veía tenso, preocupado de verdad. No era un capricho. Era desesperación. «Necesito pensarlo», respondió al fin. Alejandro asintió de inmediato. «Claro, tómese el tiempo que necesite. Solo le pido que me dé una respuesta mañana por la mañana». Mariana aceptó y salió del estudio con paso firme, aunque por dentro tenía el corazón acelerado. Esa noche casi no durmió. Sentada en la pequeña mesa de su departamento, repasaba la conversación una y otra vez. No era una propuesta indecente, pero sí arriesgada. Si algo salía mal, podría perder el empleo. También pensó en lo injusto que era que la imagen personal pesara tanto en un negocio. Pero esa era la realidad. Miró sus cuentas pendientes, el recibo de renta, los gastos acumulados. No tenía muchas opciones. Mientras tanto, en la casa, Alejandro permanecía despierto mirando el techo. Se preguntaba si había cometido un error al involucrarla. Tal vez Rodrigo tenía razón, y debía buscar a alguien más para esa actuación. Pero en el fondo sabía que no confiaba en nadie como empezaba a confiar en Mariana. Su tranquilidad le daba seguridad.
La madrugada pasó lenta para ambos. Cuando amaneció, el ambiente parecía igual que siempre, pero algo había cambiado. Mariana llegó puntual como cada día. Alejandro la esperó en la cocina. Sus miradas se cruzaron y por un segundo ninguno habló. Finalmente ella tomó aire y dijo que aceptaba, con una condición: que todo fuera claro, respetuoso y estrictamente profesional. Alejandro sintió un alivio inmediato y aseguró que así sería. En ese momento ninguno imaginaba que esa decisión, tomada por necesidad y presión, sería el inicio de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. A la mañana siguiente el ambiente en la casa era distinto, aunque todo parecía igual por fuera. Si tú hubieras estado ahí, habrías notado esa tensión silenciosa que se siente cuando dos personas comparten un secreto reciente. Mariana llegó puntual, como siempre, pero ya no era solo la empleada doméstica. Ahora llevaba sobre los hombros una decisión que podía cambiar muchas cosas. Alejandro estaba en la cocina cuando ella entró. No traía el saco puesto ni el gesto de empresario firme. Se veía más humano, más nervioso. «Gracias por aceptar», dijo él casi de inmediato, como si hubiera estado esperando esa frase toda la noche. Mariana dejó su bolso en la silla y lo miró directo. «Ya le dije mis condiciones. Esto es solo por trabajo. No quiero malentendidos». Alejandro asintió sin discutir. «Tiene mi palabra. Será algo formal, respetuoso. Solo necesitamos que parezca real durante la cena». Se sentaron frente a frente en la mesa. Alejandro abrió su computadora y comenzó a explicarle los detalles. La cena sería en un hotel de lujo en Ciudad de México. Asistirían Hassan y 2 de sus asesores. Rodrigo también estaría presente. Mariana escuchó con atención. «¿Qué esperan exactamente de la esposa?», preguntó. Alejandro pensó un momento. Presencia, seguridad, educación. Tal vez alguna conversación ligera sobre viajes o cultura. Nada muy técnico. Mariana mantuvo la calma, pero por dentro analizaba cada punto. No le asustaba conversar. Tampoco le preocupaba el ambiente elegante. Lo que la inquietaba era el nivel de improvisación que podía surgir. «¿Y si preguntan cómo nos conocimos?», dijo. Alejandro soltó una pequeña risa nerviosa. «Tendremos que inventar una historia sencilla. Nada complicado. Algo creíble». Pasaron más de 1 hora armando esa historia falsa. Decidieron que se habían conocido en una conferencia de negocios en Monterrey, que llevaban 3 años casados, que no tenían hijos porque estaban enfocados en el crecimiento profesional. Mariana anotaba datos en una libreta pequeña, fechas, nombres de lugares, detalles que debían memorizar. Alejandro la observaba mientras escribía. Le sorprendía la facilidad con la que ella organizaba la información. No parecía confundida ni incómoda. Al contrario, hacía preguntas precisas que él no había considerado. Su comida favorita, su pasatiempo, ¿alguna anécdota graciosa que podamos mencionar? Alejandro comenzó a responder, y poco a poco la conversación se volvió más natural. Por primera vez hablaban durante tanto tiempo sin que el tema fuera limpieza o tareas domésticas. Mariana descubría aspectos de su personalidad que no imaginaba. Él, por su parte, empezaba a notar que ella tenía una forma de pensar estructurada, lógica. Cuando terminaron de definir la historia, Alejandro hizo una pausa. «Quiero que se sienta cómoda», dijo con sinceridad. «Si en algún momento quiere detener esto, lo entenderé». Mariana sostuvo su mirada. «Ya acepté. Lo voy a hacer bien». Esa tarde Alejandro canceló varias reuniones para enfocarse en la preparación. Llamó a una boutique para elegir un vestido adecuado para Mariana. Ella insistió en algo discreto. No quería verse exagerada. Fueron juntos después del trabajo. Entrar a esa tienda de lujo fue extraño para ambos. La vendedora asumió de inmediato que eran pareja. Mariana sintió un pequeño cosquilleo incómodo, pero mantuvo la compostura. Alejandro la dejó elegir lo que le gustara. Finalmente, se decidió por un vestido azul oscuro, elegante sin llamar demasiado la atención. Mientras ella se probaba el vestido, Alejandro la esperó sentado. Cuando salió del probador, el silencio fue inmediato. El vestido resaltaba su figura de manera sencilla. No necesitaba adornos. Alejandro tardó un segundo en reaccionar. Se veía diferente, más segura todavía. Mariana notó la expresión en su rostro y bajó la mirada apenas un instante. «¿Está bien?», preguntó. «Perfecto», respondió él sin exagerar. De regreso a casa, el ambiente en el auto era tranquilo pero cargado de pensamientos. Alejandro conducía concentrado, pero no podía evitar mirarla de vez en cuando. Mariana observaba la ciudad por la ventana. Sabía que estaba entrando en un terreno delicado. No quería que la situación se confundiera con algo personal. Al llegar, Rodrigo llamó por teléfono. Alejandro activó el altavoz sin pensar demasiado. Rodrigo preguntó si ya tenía resuelto el tema de la esposa.
Alejandro respondió que sí, que todo estaba bajo control. Rodrigo quiso saber más detalles. Cuando escuchó que sería Mariana quien lo acompañaría, guardó silencio unos segundos. ¿La empleada doméstica?, preguntó con tono incrédulo. Alejandro afirmó con firmeza. Confío en ella. Mariana notó el cambio en el ambiente. Rodrigo no estaba convencido. Dijo que era arriesgado involucrar a alguien sin experiencia en ese tipo de eventos. Alejandro defendió la decisión y cortó la llamada poco después. Mariana cruzó los brazos. Su socio no parece muy de acuerdo, comentó. Alejandro suspiró. Rodrigo siempre cree que tiene la razón, pero esta vez la decisión es mía. Esa noche practicaron algunos diálogos en la sala. Simularon preguntas incómodas. Mariana respondía con naturalidad. En un momento Alejandro hizo una pregunta inesperada sobre su supuesto aniversario. Ella respondió con una fecha exacta sin dudar. Él sonrió. Aprende rápido. Sin embargo, cuando Mariana regresó a su departamento, la seguridad que mostraba frente a Alejandro se transformó en una mezcla de nervios y dudas. Se sentó en la cama y repasó cada detalle. Sabía que no podía cometer errores. No solo estaba en juego el contrato, también su reputación. Si algo salía mal, Rodrigo sería el primero en señalarla. Al mismo tiempo, en su casa, Alejandro revisaba nuevamente la presentación financiera, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Mariana con el vestido azul. Se preguntaba si estaba cruzando una línea invisible. Intentó convencerse de que todo era estrictamente profesional. Solo una actuación. Solo una noche. El día del viaje se acercaba, y con él una sensación extraña que ninguno de los dos sabía cómo definir. Ya no eran simplemente jefe y empleada. Compartían un secreto y una misión en común. La tensión no era negativa, pero sí intensa, como si ambos estuvieran caminando por un puente delgado sobre un vacío lleno de incertidumbre. Y el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. El día del viaje llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Desde temprano se sentía una mezcla de emoción y nervios en el aire. Si tú hubieras estado en la casa esa mañana, habrías notado que nada era como cualquier otro día. Mariana no llevaba su uniforme habitual. En lugar de eso, vestía ropa sencilla pero elegante, lista para el vuelo a Ciudad de México. Su maleta era pequeña, solo lo necesario para una noche. Alejandro bajó las escaleras con el traje impecable y el celular en la mano, contestando mensajes sin parar. Cuando la vio en la sala, por un segundo se quedó en silencio. No era solo la empleada doméstica, era la mujer que en unas horas sería presentada como su esposa, frente a uno de los hombres más poderosos que había conocido. ¿Lista?, preguntó intentando sonar tranquilo. Mariana asintió. Más que lista, concentrada. Habían practicado la historia una y otra vez. Sabía fechas, lugares, detalles sobre su supuesto aniversario, el restaurante donde se comprometieron y hasta la ciudad donde habían pasado su luna de miel imaginaria. No era una actuación exagerada, era algo sencillo, creíble. El trayecto al aeropuerto fue silencioso al principio. Alejandro manejaba atento al tráfico, pero su mente iba más rápido que el auto. Mariana miraba por la ventana, respirando profundo para mantener la calma. No le asustaba hablar en público ni convivir con gente importante. Lo que la inquietaba era la presión de no cometer ningún error que pudiera afectar a todos en la empresa. Cuando llegaron al aeropuerto, Rodrigo ya los esperaba cerca del área de documentación. Vestía un traje oscuro y una expresión que mezclaba desconfianza y evaluación constante. Apenas los vio acercarse, observó a Mariana de arriba abajo. «Así que tú eres la esposa», dijo con una sonrisa que no parecía sincera. Mariana sostuvo la mirada sin titubear. «Mucho gusto», respondió con naturalidad. Rodrigo no agregó nada más, pero su expresión dejaba claro que no estaba convencido. Durante el vuelo, Alejandro repasó por última vez los puntos clave de la reunión. Rodrigo intervino varias veces para corregir cifras y hacer comentarios sobre posibles preguntas del inversionista. Mariana escuchaba en silencio, absorbiendo información. Aunque nadie se lo pidió, comenzó a notar pequeños errores en algunos datos que Rodrigo mencionaba. No dijo nada todavía. No era el momento. Al aterrizar en Ciudad de México, el ritmo cambió. Todo parecía más acelerado. El hotel donde se hospedarían era imponente, con una entrada amplia y personal atento en cada rincón. Mariana sintió por un instante que estaba entrando a un mundo que no era el suyo, pero no dejó que se notara. Caminó al lado de Alejandro con seguridad, como si hubiera hecho eso muchas veces antes. En el lobby, mientras esperaban las llaves de las habitaciones, Rodrigo se acercó a Alejandro y habló en voz baja, aunque Mariana alcanzó a escuchar parte. «Espero que esto no sea un error». Alejandro respondió sin mirarlo. «Confía en mí». Rodrigo soltó una risa breve. «Eso espero». Las habitaciones estaban en el mismo piso.
Alejandro y Mariana tenían cuartos separados, algo que acordaron desde el inicio, para mantener límites claros. Antes de subir a descansar, decidieron reunirse una hora más tarde para repasar detalles. Cuando Mariana entró a su habitación, dejó la maleta sobre la cama y se miró en el espejo. No veía a una impostora, veía a una mujer capaz, preparada, aunque el mundo no siempre le hubiera dado el lugar que merecía. Una hora después, tocaron a su puerta. Era Alejandro. Entró y cerró con suavidad. Se sentaron frente a frente en una pequeña mesa redonda. Alejandro parecía más serio que nunca. Mañana es la cena. Esta noche solo descansamos y repasamos lo básico. Mariana asintió. Repitieron la historia otra vez. Ajustaron pequeños detalles para que todo fluyera natural. En medio de la práctica, Alejandro la observó con atención. ¿No estás nerviosa?, preguntó. Mariana sonrió levemente. Claro que sí, pero los nervios no sirven si se notan. Alejandro soltó una pequeña risa. Tienes más control que muchos ejecutivos que conozco. Esa frase quedó flotando unos segundos. Mariana cambió el tema preguntando por la agenda exacta del día siguiente. Alejandro explicó que primero habría una reunión breve por la tarde con el equipo de Hassan, y por la noche la cena privada. Rodrigo estaría presente en ambas. Al día siguiente, la tensión se hizo más real. Mariana pasó la mañana repasando datos en su mente mientras se arreglaba con calma. El vestido azul que habían comprado resaltaba sin exagerar. Se peinó con sencillez y usó maquillaje discreto. Cuando salió de su habitación, Alejandro ya la esperaba en el pasillo. Por un momento, ambos se miraron sin hablar. Se veían como una pareja elegante lista para un evento importante. En el lobby, Rodrigo los esperaba con expresión rígida. El equipo de Hassan había llegado antes de lo previsto y solicitaban una reunión preliminar. Alejandro sintió el estómago apretarse. Aún no era la cena formal, pero ya era un primer contacto. Entraron a una sala privada del hotel, donde 2 hombres de traje oscuro los esperaban. Hablaron en inglés al inicio. Alejandro respondió con firmeza, aunque su pronunciación no era perfecta. Mariana permanecía a su lado, sonriente pero atenta. Uno de los hombres preguntó de manera directa cuánto tiempo llevaban casados. Mariana respondió sin dudar, mencionando la conferencia en Monterrey donde se conocieron. Lo hizo con tanta naturalidad que incluso Rodrigo pareció sorprendido. La reunión preliminar terminó sin contratiempos, pero dejó claro que cada detalle sería observado. Al salir de la sala, Rodrigo se acercó a Mariana. «No esperaba que lo hicieras tan bien», dijo con tono que no era exactamente un halago. Mariana lo miró tranquila. «Solo estoy cumpliendo mi parte. La verdadera prueba sería esa noche en la cena». Mientras regresaban a sus habitaciones para prepararse, Alejandro sintió una mezcla de alivio y nervios renovados. La actuación apenas comenzaba y ya estaban bajo la lupa. Lo que ninguno sabía era que el mayor obstáculo no sería solo impresionar a Hassan, sino enfrentar lo que estaba a punto de salir a la luz, cuando las cosas empezaran a salirse del plan. La tarde avanzó más rápido de lo que parecía, y cuando el reloj marcó las 7, el hotel ya tenía todo listo para la cena privada. Si tú estuvieras ahí, sentirías esa mezcla de elegancia y presión que se respira en los eventos donde cada gesto cuenta. El salón reservado no era enorme, pero sí muy exclusivo. Iluminación cálida, una mesa larga perfectamente acomodada y personal atento en cada detalle. No había espacio para errores. Alejandro estaba en su habitación ajustándose el saco frente al espejo. Se veía seguro por fuera, pero por dentro el corazón le latía con fuerza. Sabía que esa cena podía cambiar el rumbo de su empresa. Miró el reloj y salió al pasillo. Unos segundos después, la puerta de la habitación de Mariana se abrió. Cuando ella apareció, el vestido azul resaltaba bajo la luz suave del corredor. Caminaba firme, con la espalda recta y la mirada tranquila. Alejandro la observó sin decir nada durante un momento. «¿Estás lista?», dijo finalmente. Mariana asintió. Siempre. Bajaron juntos al lobby. Rodrigo ya los esperaba, revisando su celular con impaciencia. Al verlos acercarse, levantó la mirada y los analizó como si buscara algún detalle fuera de lugar. «Recuerden mantener la historia simple», dijo en tono serio. «No improvisen demasiado». Mariana sostuvo su mirada sin responder. Alejandro intervino. «Todo está claro». Antes de entrar al salón, un asistente del inversionista se acercó para guiarlos. Al cruzar la puerta, Hassan ya estaba de pie. Era un hombre de presencia fuerte, mirada firme y gesto difícil de descifrar. Vestía con elegancia discreta y se movía con seguridad. A su lado, estaban 2 asesores que observaban todo con atención. Alejandro dio el primer paso y extendió la mano. «Fue un honor conocerlo, señor Hassan».
Gracias por recibirnos. Hassan respondió con formalidad y luego dirigió su mirada hacia Mariana. ¿Y ella es?, preguntó en inglés. Alejandro respondió con naturalidad. Mi esposa, Mariana Torres. Mariana ofreció una sonrisa ligera y saludó con educación. Mucho gusto. Hassan inclinó levemente la cabeza en señal de saludo. Su mirada se detuvo unos segundos más de lo habitual en Mariana, como si analizara cada gesto. Luego indicó que tomaran asiento. Rodrigo se sentó al otro extremo de la mesa, observando todo con atención. La cena comenzó con conversaciones ligeras, temas sobre viajes, cultura y negocios internacionales. Alejandro hacía su mejor esfuerzo en inglés, aunque a veces buscaba palabras que no encontraba rápido. Mariana intervenía con frases breves cuando era necesario, manteniendo la naturalidad. Todo parecía avanzar de forma estable, pero la calma duró poco. En medio de una explicación sobre el proyecto, uno de los asesores de Hassan hizo una pregunta técnica más compleja de lo esperado. Alejandro respondió, pero se notó una pequeña confusión en la traducción de algunos términos financieros. Rodrigo intentó corregir, pero terminó mezclando cifras. El ambiente se tensó ligeramente. Hassan frunció el ceño y habló en árabe con sus asesores. La conversación fue rápida, pero el tono sonaba serio. Alejandro intercambió una mirada breve con Rodrigo. No entendían lo que se estaba diciendo. El traductor oficial que debía acompañar la cena aún no había llegado. Un retraso inesperado por tráfico. Les habían informado minutos antes. El silencio en la mesa comenzó a sentirse incómodo. Hassan volvió a hablar en inglés, esta vez con más firmeza. Necesitamos claridad absoluta en cada punto. No podemos basarnos en suposiciones. Alejandro asintió, intentando mantener la calma. Claro, lo entiendo. Rodrigo se inclinó hacia adelante y comenzó a explicar nuevamente las cifras, pero al hacerlo cambió ligeramente un porcentaje para que sonara más atractivo. Mariana lo notó de inmediato. Recordaba perfectamente los números reales porque los había escuchado varias veces durante los ensayos del viaje. Observó a Alejandro, esperando que corrigiera, pero él estaba concentrado intentando formular la respuesta en inglés. Hassan volvió a intercambiar palabras en árabe con su equipo. Esta vez su expresión era más dura. Mariana sintió que el momento crítico se acercaba. La tensión se podía cortar en el aire. Rodrigo siguió hablando, tratando de mantener el control de la situación, pero cada palabra parecía complicar más las cosas. Alejandro apretó ligeramente la mandíbula. Sabía que algo no estaba fluyendo bien. Sin el traductor, cada frase era un riesgo. Miró a Mariana por un segundo, casi sin darse cuenta. Ella mantuvo la postura firme, aunque por dentro analizaba lo que debía hacer. De pronto, Hassan hizo una pregunta directa en árabe, mirando a Alejandro con intensidad. La sala quedó en silencio. Alejandro no entendió la frase completa. Rodrigo tampoco. Los asesores esperaban respuesta. Pasaron 2 segundos que parecieron eternos. Rodrigo intentó intervenir en inglés, pidiendo que repitieran la pregunta, pero Hassan levantó ligeramente la mano para detenerlo. Su paciencia parecía agotarse. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Sabía que estaba a punto de perder el control de la reunión. Mariana respiró profundo. Sabía exactamente lo que Hassan había preguntado. No era una duda menor. Estaba cuestionando la coherencia entre las cifras presentadas y los porcentajes mencionados por Rodrigo. Si no se aclaraba en ese instante, el contrato podía desaparecer ahí mismo. Alejandro estaba por admitir que necesitaban esperar al traductor cuando Mariana dio un pequeño paso hacia adelante en su asiento. Miró directamente a Hassan con serenidad. Rodrigo la observó con sorpresa, como si temiera que fuera a decir algo indebido. Alejandro no sabía qué esperar. La tensión era absoluta. Cada segundo parecía alargarse. Hassan volvió a pronunciar la pregunta en árabe, esta vez más despacio. Mariana sintió que ya no había espacio para dudar. Si guardaba silencio, todo se vendría abajo. Si hablaba, revelaría algo que nadie en esa mesa conocía sobre ella. Rodrigo estaba listo para interrumpir, pero antes de que pudiera hacerlo, Mariana abrió ligeramente los labios. La mirada de Hassan se fijó en ella con curiosidad. Alejandro apenas alcanzó a girar la cabeza hacia su supuesta esposa, sin imaginar que el siguiente movimiento cambiaría por completo el rumbo de la noche y la percepción que todos tenían de ella. En ese instante el salón parecía haberse quedado sin aire. Si tú estuvieras sentado en esa mesa, sentirías como todos los ojos estaban puestos en Mariana. Rodrigo tenía el ceño fruncido, listo para detenerla si decía algo fuera de lugar. Alejandro apenas respiraba, confundido, sin saber qué estaba a punto de pasar. Hassan seguía esperando una respuesta en árabe, con la mirada firme y el gesto serio, y entonces Mariana habló. Lo hizo con voz clara, segura, sin titubear. Respondió en árabe, con una pronunciación tan natural
que por un segundo nadie reaccionó. No fue una frase corta ni improvisada. Contestó exactamente lo que Hassan había preguntado, aclarando el porcentaje real de inversión y explicando la diferencia entre la proyección inicial y el ajuste que Rodrigo había mencionado minutos antes. El silencio fue inmediato. Rodrigo se quedó completamente inmóvil. Alejandro sintió que el corazón le dio un salto en el pecho. No entendía lo que estaba diciendo, pero sí entendía algo mucho más grande. Mariana estaba hablando árabe, y no solo algunas palabras sueltas. Lo hacía con fluidez. Hassan parpadeó una vez, sorprendido. Luego intercambió una mirada rápida con sus asesores. Uno de ellos hizo un comentario breve en árabe, y Mariana respondió de nuevo, esta vez ampliando la explicación. Tomó una servilleta y, con permiso, dibujó un esquema sencillo para mostrar cómo se distribuía la inversión en las distintas fases del proyecto. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Alejandro la observaba como si estuviera viendo a otra persona. La mujer que hacía unos días organizaba papeles en su estudio, ahora estaba liderando la parte más crítica de la negociación. Hassan apoyó los codos en la mesa y comenzó a hacer preguntas más técnicas, todas en árabe. Mariana respondió una por una, sin perder la calma. Traducía de inmediato al inglés para que Alejandro entendiera lo que estaba ocurriendo. Explicó que el error en el porcentaje mencionado antes no era parte del plan oficial, sino una confusión al hablar. No señaló a Rodrigo directamente, pero dejó claro cuál era la cifra correcta. El ambiente cambió por completo. Lo que antes era tensión, ahora se transformaba en atención. Hassan ya no parecía impaciente. Ahora parecía interesado. Incluso su expresión se suavizó un poco. Alejandro, aunque no entendía árabe, captaba lo esencial. Mariana no solo estaba traduciendo, estaba defendiendo el proyecto con claridad, mostrando seguridad y dominio de la información. Cada vez que hablaba, lo hacía con respeto, pero sin inseguridad. Rodrigo finalmente intervino en inglés, intentando retomar el control. Sí, eso es lo que quise decir antes, aclaró con una sonrisa forzada. Mariana lo miró apenas un segundo y luego continuó la conversación con Hassan, manteniendo el enfoque en los números oficiales. Uno de los asesores hizo una pregunta directa sobre riesgos financieros en caso de retrasos en la implementación. Mariana respondió explicando los mecanismos de respaldo y las cláusulas de protección incluidas en el contrato preliminar. Alejandro reconoció varios términos técnicos que ni siquiera él había explicado con tanta claridad durante los ensayos. En ese momento Alejandro entendió algo evidente. Mariana no estaba improvisando. Sabía exactamente de lo que hablaba. Hassan hizo una pausa más larga. Luego habló despacio en árabe, con tono reflexivo. Mariana escuchó con atención y respondió con una leve sonrisa. Después se volvió hacia Alejandro y tradujo. El señor Hassan dice que aprecia la transparencia y que valora la precisión en los detalles. También menciona que la honestidad en una negociación es más importante que cualquier cifra inflada. Rodrigo bajó la mirada por primera vez en toda la noche. La conversación continuó, ahora con un ritmo diferente. Mariana traducía cada intervención con rapidez. Cuando Alejandro hablaba en inglés, ella ajustaba algunas frases para que el mensaje fuera más claro en árabe. No cambiaba el contenido, solo lo hacía más directo. Hassan parecía cada vez más cómodo. En un momento, Hassan dirigió una pregunta personal a Mariana, todavía en árabe. Le preguntó dónde había aprendido el idioma. Mariana respondió con sencillez que había vivido varios años fuera del país y que siempre le interesaron las culturas y los idiomas. No entró en detalles innecesarios. Alejandro la miró sorprendido otra vez. No sabía nada de eso. La cena avanzó entre platos y conversaciones que ya no se sentían tensas. Hassan incluso comentó una experiencia de negocios pasada, y Mariana tradujo con naturalidad, permitiendo que Alejandro respondiera en el momento correcto. Rodrigo intentó participar varias veces, pero ya no tenía el mismo peso en la mesa. Cada vez que hablaba, parecía medir sus palabras con más cuidado. Después de casi 2 horas, Hassan se recargó en su silla y sonrió por primera vez con claridad. Habló en árabe durante unos segundos más. Mariana escuchó y luego tradujo mirando a Alejandro. Dice que la reunión de hoy ha sido decisiva, que aprecia el profesionalismo y la coherencia del equipo. Mañana por la mañana firmará el contrato si los términos finales se mantienen como fueron aclarados esta noche. Alejandro sintió que el cuerpo se le relajaba de golpe. No quiso mostrar demasiada emoción, pero por dentro estaba impactado. Agradeció en inglés y miró a Mariana con una mezcla de gratitud y asombro que no podía ocultar. La cena terminó con un apretón de manos firme. Hassan se despidió primero de Alejandro,
y luego miró a Mariana con respeto. «Fue un placer conocerla», dijo en inglés. Ella respondió con cortesía. Cuando salieron del salón y las puertas se cerraron detrás de ellos, el silencio volvió, pero ahora era diferente. Rodrigo caminaba unos pasos adelante, claramente molesto. Alejandro se detuvo en el pasillo y miró a Mariana. «¿Por qué nunca me dijiste que hablabas árabe?», preguntó casi en un susurro, aunque sin usar ese tono débil, sino más bien con incredulidad contenida. Mariana sostuvo su mirada con tranquilidad, porque nadie me lo preguntó. Esa simple respuesta dejó a Alejandro sin palabras. No era arrogancia, era un hecho. Rodrigo giró sobre sus pasos. «Esto cambia las cosas», dijo con tono tenso. Alejandro lo miró sin responder de inmediato. Sabía que esa noche había sido salvada gracias a Mariana. Y también sabía que algo más había cambiado, no solo en la negociación, sino en la forma en que él la veía. Mientras caminaban hacia el elevador, Alejandro comprendió que la mujer que había aceptado fingir ser su esposa no era simplemente alguien que necesitaba trabajo. Era alguien con una preparación y una capacidad que él nunca imaginó. Y la verdadera conversación entre ellos apenas estaba por comenzar. El elevador subía lento, pero el silencio dentro era más pesado que el movimiento. Si tú estuvieras ahí, sentirías la tensión entre los tres. Rodrigo tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Alejandro miraba al frente, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. Mariana permanecía tranquila, aunque sabía que las preguntas no tardarían en llegar. Cuando las puertas se abrieron en el piso de sus habitaciones, Rodrigo fue el primero en salir. Se detuvo frente a ellos y habló sin rodeos. Esto no estaba en el plan. Alejandro lo miró con firmeza. Tampoco estaba en el plan que confundieras las cifras. Rodrigo frunció el ceño. Fue un ajuste estratégico. Mariana intervino con voz calmada. Las cifras oficiales ya eran sólidas. Cambiarlas en ese momento podía generar desconfianza. Rodrigo la miró como si quisiera responder algo más fuerte, pero se contuvo. «Nos vemos mañana temprano para revisar los últimos detalles», dijo Rodrigo finalmente, antes de caminar hacia su habitación. Alejandro y Mariana quedaron solos en el pasillo. Durante unos segundos ninguno habló. Luego Alejandro soltó el aire que había estado conteniendo. «Me salvaste», dijo con sinceridad. Mariana negó ligeramente con la cabeza. «Salvé la información correcta. Eso es diferente». Entraron a la habitación de Alejandro para revisar lo ocurrido. Él dejó el saco sobre la silla y se pasó la mano por el cabello. «Todavía no puedo creerlo». «Árabe, Mariana. Árabe». Ella se sentó frente a él sin perder la calma. «No es el único idioma que hablo». Alejandro levantó la mirada de inmediato. «¿Cuántos más?», preguntó. «5 en total», respondió ella con naturalidad. «Inglés, francés, árabe, italiano y un poco de alemán». La sorpresa en el rostro de Alejandro era evidente. «¿Y trabajas como empleada doméstica?». Mariana sostuvo su mirada sin incomodarse. «Trabajo donde me dan oportunidad». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier revelación. Alejandro entendió que había asumido cosas sin preguntar. Nunca se tomó el tiempo de conocer su historia. Solo vio lo que tenía frente a él, y nada más. «¿Por qué no lo pusiste en tu solicitud?», preguntó. Mariana respondió sin rodeos. «Porque cuando lo hacía, nadie me creía. Pensaban que exageraba o que mentía. Algunas entrevistas terminaron en cuanto mencionaba mis estudios. Era más fácil buscar algo sencillo y estable». Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez sentía una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la capacidad de Mariana, culpa por no haber visto más allá. Mientras tanto, en su habitación, Rodrigo caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. No mencionaba nombres, pero su tono era molesto. La intervención de Mariana lo había dejado fuera de control. Él estaba acostumbrado a ser quien dominaba las negociaciones junto a Alejandro. Esa noche quedó en segundo plano. A la mañana siguiente, el ambiente era diferente. El desayuno se realizó en una sala privada del hotel. Hassan llegó puntual, acompañado de sus asesores. Esta vez el traductor oficial estaba presente, pero casi no fue necesario. Mariana continuó apoyando la conversación cuando surgían términos técnicos complejos. Rodrigo intentaba participar, pero su seguridad ya no era la misma. Hassan se dirigía con frecuencia a Mariana para confirmar detalles. Alejandro notaba ese cambio con claridad. Después de revisar los últimos puntos del contrato, llegó el momento esperado. Hassan tomó la pluma y firmó con un movimiento firme. Luego, extendió el documento hacia Alejandro. La firma quedó estampada sobre el papel. El contrato estaba cerrado. Alejandro sintió una mezcla de alivio y emoción difícil de describir. Agradeció formalmente y estrechó la mano de Hassan. Luego Hassan miró a Mariana y dijo algo en árabe con una leve sonrisa.
Ella escuchó con atención y respondió brevemente. Después tradujo para Alejandro. Dice que un buen empresario sabe rodearse de personas valiosas. Rodrigo apenas pudo disimular su incomodidad. La reunión terminó en buenos términos. Cuando el equipo de Hassan se retiró, Alejandro se quedó unos segundos mirando el contrato sobre la mesa. Era real. Lo habían logrado. En el pasillo del hotel, antes de regresar a sus habitaciones para preparar el vuelo de regreso, Rodrigo se acercó a Alejandro con expresión seria. «Tenemos que hablar». Mariana entendió que esa conversación no era para ella y dio unos pasos hacia atrás, pero alcanzó a escuchar parte. «No puedes dejar que ella tenga tanto peso en decisiones estratégicas», dijo Rodrigo en voz baja pero firme. Alejandro lo miró con frialdad. No tuvo peso, tuvo claridad. Rodrigo apretó los labios. «Es solo una empleada». Alejandro respondió sin titubear. «No lo es». Esa frase marcó algo importante. Rodrigo lo notó. Mariana también, aunque fingió no escuchar. Durante el vuelo de regreso a Guadalajara, el ambiente fue más relajado que el de ida, pero la tensión entre Alejandro y Rodrigo era evidente. Mariana permanecía concentrada leyendo unos documentos que había solicitado revisar. Ahora los miraba con otra perspectiva. Alejandro la observaba en silencio. Ya no veía solo a la mujer que había aceptado fingir ser su esposa. Veía talento, preparación y una inteligencia que no había sabido reconocer antes. Cuando el avión aterrizó, Rodrigo se despidió rápido con el pretexto de ir directo a la oficina. Alejandro y Mariana salieron juntos hacia el estacionamiento. «Gracias otra vez», dijo él mientras caminaban. Mariana respondió con calma. «Solo hice lo que sabía hacer». Alejandro se detuvo antes de subir al auto. «No tiene sentido que sigas trabajando en mi casa como si nada hubiera pasado». Mariana lo miró sin entender del todo. «¿Qué quiere decir?», preguntó. Alejandro respiró profundo. «Lo que ocurrió en esa mesa no fue casualidad. Tienes la capacidad para estar en la empresa, no en la cocina de mi casa». Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No esperaba esa conversación tan pronto. Alejandro continuó. «Quiero ofrecerte un puesto formal, como mi secretaria ejecutiva». La propuesta quedó suspendida entre los dos. Mariana sabía que aceptar cambiaría su vida otra vez, pero también sabía que esa decisión podría despertar algo más que admiración en la empresa, especialmente en alguien como Rodrigo. Y mientras el contrato firmado descansaba en el portafolio de Alejandro, una nueva etapa estaba a punto de comenzar, con oportunidades grandes, pero también con conflictos que apenas empezaban a tomar forma. El auto avanzaba por la avenida rumbo a la casa de Alejandro, pero dentro había un silencio lleno de pensamientos. Si tú estuvieras sentado en el asiento trasero, notarías que ninguno de los dos estaba tranquilo. La propuesta ya estaba hecha. Secretaria ejecutiva. No era un favor. No era un impulso del momento. Alejandro lo decía en serio. Mariana miraba por la ventana, viendo pasar los edificios sin realmente enfocarse en ellos. Su mente iba más rápido que el tráfico. Nunca había querido lástima ni regalos. Siempre quiso una oportunidad real. Y ahora la tenía enfrente, pero venía acompañada de dudas. Alejandro rompió el silencio. «No te estoy ofreciendo esto por lo que hiciste en la cena nada más. Lo digo porque tienes la preparación, porque sabes manejar presión, porque entiendes los números mejor que muchos en la oficina». Mariana lo miró de reojo. «¿Y Rodrigo?», preguntó con calma. Alejandro soltó una leve risa sin humor. «Rodrigo tendrá que adaptarse». Esa respuesta no era tan sencilla como sonaba. Cuando llegaron a la casa, Alejandro estacionó el auto y se quedó unos segundos con las manos sobre el volante. «Necesito que lo pienses. No quiero que sientas que te estoy obligando por agradecimiento». Mariana asintió. «Lo pensaré hoy. Mañana le doy una respuesta». Esa noche fue diferente para ambos. Mariana regresó a su departamento con la cabeza llena de recuerdos que no había querido tocar en años. Recordó la universidad, los intercambios académicos, los cursos de idiomas que tomó con tanto esfuerzo. Recordó también el día que perdió su empleo anterior por recortes de presupuesto. No fue por falta de capacidad, fue por falta de contactos. Desde entonces, cada puerta parecía cerrarse antes de que pudiera demostrar lo que sabía hacer. Se sentó en la orilla de la cama y abrió el cajón donde guardaba sus documentos. Sacó sus certificados. Los pasó uno por uno. No eran mentiras. No eran exageraciones. Todo estaba ahí. Suspira profundo y se preguntó si estaba lista para volver a ese mundo de oficinas, juntas y presión constante. Mientras tanto, en su casa, Alejandro caminaba de un lado a otro. Había enviado un mensaje corto a Recursos Humanos para preparar un posible contrato nuevo. También había recibido 3 llamadas perdidas de Rodrigo. No devolvió ninguna. Sabía lo que venía. A la mañana siguiente, Mariana llegó puntual como siempre. Llevaba su uniforme porque aún no había tomado una decisión.
Alejandro la esperaba en la cocina. Apenas se miraron, ambos supieron que esa conversación no podía aplazarse más. «Lo acepto», dijo Mariana sin rodeos, «pero con condiciones». Alejandro levantó ligeramente las cejas. «Te escucho. Quiero un contrato formal, un puesto claro, con responsabilidades definidas, y que todo sea profesional. Nada de confusiones por lo que pasó en la cena». Alejandro asintió sin dudar. «Me parece justo». Esa misma tarde fueron juntos a la oficina. Para Mariana era la primera vez entrando como algo más que la mujer que limpiaba la casa del jefe. Las miradas no tardaron en aparecer. Algunos empleados la reconocieron de la cena por fotos que ya circulaban en redes empresariales. La supuesta esposa del director ahora caminaba a su lado en horario laboral. Alejandro reunió a su equipo principal en la sala de juntas. Rodrigo estaba sentado al fondo. Serio. «Quiero presentarles oficialmente a Mariana López», dijo Alejandro con voz firme. «A partir de hoy se integra como mi secretaria ejecutiva». El silencio fue inmediato. Rodrigo apoyó las manos sobre la mesa. «¿Desde cuándo se tomó esa decisión?», preguntó con tono controlado. «Desde ayer», respondió Alejandro. «Después de lo que vimos en la negociación, no tengo dudas de su capacidad». Rodrigo miró a Mariana sin disimular su incomodidad. «¿Y su experiencia en el área?», preguntó. Mariana respondió antes de que Alejandro hablara. «Relaciones internacionales, experiencia en negociación y manejo de contratos multilaterales. Hablo 5 idiomas. Puedo enviarle mi currículum si lo desea». Algunos miembros del equipo intercambiaron miradas. Rodrigo se reclinó en su silla. «Interesante que nada de eso apareciera antes», comentó con una sonrisa que no parecía amable. «No fue relevante para limpiar una casa», respondió Mariana con calma. La reunión terminó sin aplausos ni entusiasmo. Era evidente que la noticia generaba sorpresa y dudas. Durante los siguientes días, Mariana asumió el puesto con seriedad. Organizó la agenda de Alejandro, revisó contratos pendientes y detectó pequeños errores administrativos que nadie había notado. No necesitaba imponerse. Su trabajo hablaba por ella. Sin embargo, la tensión con Rodrigo crecía. Él estaba acostumbrado a tener influencia directa sobre Alejandro. Ahora sentía que alguien estaba ocupando un espacio que consideraba suyo. Una tarde, Rodrigo entró sin tocar a la oficina de Alejandro. «Esto es un error», dijo de inmediato. «No puedes dejar que alguien que hasta hace una semana limpiaba tu casa maneje información sensible». Alejandro lo miró sin levantarse. No limpiaba información sensible, y ahora está demostrando que puede hacerlo mejor que muchos. Rodrigo bajó la voz. «¿O es que hay algo más detrás de esta decisión?». Alejandro sostuvo su mirada. «Cuidado con lo que insinúas». Esa conversación dejó claro que el conflicto apenas comenzaba. Mientras tanto, Mariana trabajaba concentrada en un informe que debía enviarse a Hassan como seguimiento del contrato. Revisaba cada cifra con atención. No quería fallar. No solo por la empresa, también por ella misma. Era su segunda oportunidad. Al final del día, cuando la oficina quedó casi vacía, Alejandro se acercó a su escritorio. «Gracias por confiar», dijo en tono bajo. Mariana levantó la vista. «Gracias por ver más allá». Ambos sabían que la decisión había cambiado sus vidas. Pero también sabían que no todos estaban dispuestos a aceptar ese cambio con facilidad. Y en el fondo, algo más empezaba a crecer entre ellos, algo que iba más allá de lo profesional, aunque ninguno lo dijera todavía. Los primeros días de Mariana como secretaria ejecutiva no fueron tranquilos, aunque por fuera todo parecía funcionar con normalidad. Si tú caminaras por los pasillos de la empresa esa semana, notarías miradas largas, conversaciones que se cortaban cuando ella pasaba y uno que otro comentario en voz baja. Nadie se atrevía a decirle algo directo, pero el ambiente estaba cargado. Mariana no se dejó intimidar. Llegaba antes que muchos, revisaba la agenda de Alejandro con detalle y organizaba las reuniones con una precisión que sorprendía incluso al equipo más antiguo. Detectó que varios contratos menores estaban archivados sin seguimiento y preparó un informe con fechas y posibles riesgos si no se atendían pronto. Cuando se lo presentó a Alejandro, él la miró con atención y orgullo disimulado. «Esto llevaba semanas aquí», dijo sorprendido. Mariana respondió tranquila. Solo necesitaba orden. Pero mientras ella ganaba terreno con su trabajo, Rodrigo comenzaba a moverse en las sombras. No soportaba la idea de que alguien nuevo, y además, alguien que él consideraba inferior, estuviera influyendo en decisiones clave. Empezó con comentarios pequeños. En una junta, mencionó que algunos cambios recientes en la agenda estaban generando confusión. Mariana sabía que era una indirecta, pero presentó un registro claro de cada modificación. Todo estaba documentado. Rodrigo no se rindió. Un par de días después, envió un correo al Consejo Administrativo
cuestionando el proceso de contratación de Mariana. No la atacó de forma directa, pero insinuó que la decisión había sido apresurada y poco transparente. Alejandro recibió copia del mensaje y sintió el golpe. Sabía que eso no era casualidad. Esa tarde llamó a Rodrigo a su oficina. Mariana estaba presente, revisando unos documentos en el escritorio lateral. Rodrigo entró con una expresión calculada. ¿Ocurre algo?, preguntó con falsa inocencia. Alejandro fue directo. Sí, tu correo al consejo. Rodrigo se encogió de hombros. Solo estoy cuidando los intereses de la empresa. Una contratación tan rápida puede generar dudas. Alejandro lo miró con firmeza. La empresa necesita resultados. Y los está teniendo. Rodrigo giró la cabeza hacia Mariana. No dudo de su talento. Dudo del proceso. Mariana levantó la vista y habló con calma. Si lo desea, puedo presentar mi historial profesional completo ante el consejo. No tengo nada que ocultar. Rodrigo sonrió apenas. Eso sería lo correcto. La reunión terminó con tensión en el aire. Alejandro sabía que Rodrigo estaba preparando algo más grande. No era solo orgullo herido, era miedo a perder control. Esa misma noche, Mariana recibió un mensaje anónimo en su correo laboral. Decía que alguien había estado investigando su pasado profesional y que pronto habría sorpresas. No había firma, solo una advertencia. Mariana respiró hondo. No era ingenua. Sabía de dónde venía esa presión. Al día siguiente, el consejo solicitó una reunión extraordinaria para revisar la estructura administrativa tras la nueva inversión extranjera. Rodrigo aprovechó la oportunidad. Durante la junta, mencionó que la empresa debía reforzar la transparencia interna. Luego pidió que se revisaran antecedentes y experiencia de todos los puestos estratégicos, incluyendo el más reciente. La sala quedó en silencio. Alejandro comprendió que el ataque era directo. Mariana se mantuvo firme. Cuando le dieron la palabra, presentó su currículum completo. Estudios universitarios, certificaciones, años de trabajo en proyectos internacionales, cartas de recomendación. Mostró copias digitales y explicó brevemente por qué había aceptado un empleo doméstico después de perder su puesto anterior por recortes. Algunos miembros del consejo parecieron sorprendidos. No por falta de capacidad, sino por la calidad de su formación. Rodrigo, sin embargo, no perdió la compostura. Interesante, dijo. ¿Pero por qué nadie en el sector la conoce? Mariana respondió sin elevar la voz. Porque en muchas ocasiones las oportunidades no dependen solo de preparación, sino de contactos. La frase quedó flotando. Alejandro intervino. Lo importante es lo que ha demostrado desde que llegó. El contrato con Hassan se firmó gracias a su intervención directa. Rodrigo aprovechó esa mención. Justamente, ¿por qué no se informó antes al consejo que una persona externa participó en la negociación clave? Alejandro apretó la mandíbula. No era externa. Era parte del equipo esa noche. La discusión subió de tono. Algunos consejeros empezaron a cuestionar la falta de traductor oficial en la cena y la improvisación que había ocurrido. Rodrigo sembraba dudas con habilidad, sin acusar directamente, pero dejando que otros hicieran las preguntas incómodas. Mariana sintió por primera vez que el suelo temblaba bajo sus pies. No porque dudara de su capacidad, sino porque entendía que estaba enfrentando algo más que un simple desacuerdo profesional. Rodrigo estaba dispuesto a poner en riesgo su reputación para debilitarla. En medio de la tensión, uno de los consejeros pidió escuchar el testimonio de Hassan sobre la negociación. Alejandro propuso solicitar una confirmación formal del inversionista. Rodrigo aceptó con una leve sonrisa. Seguro estará encantado de aclararlo, dijo. La reunión terminó sin una resolución definitiva. El consejo decidió esperar la respuesta de Hassan, antes de tomar cualquier decisión sobre ajustes internos. Mariana salió de la sala con el rostro sereno, pero el corazón acelerado. En el pasillo, Rodrigo se acercó a ella. No es personal, dijo en tono bajo. Son negocios. Mariana lo miró directo. Cuando intentas destruir la reputación de alguien, sí es personal. Rodrigo sostuvo su mirada unos segundos más y luego se alejó. Esa tarde, Alejandro se quedó en su oficina más tiempo de lo habitual. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Mariana entró para entregarle un reporte final del día. Gracias por no retroceder, dijo él. Mariana respondió con una leve sonrisa. No he llegado hasta aquí para dar un paso atrás. Mientras la noche caía sobre la ciudad, el conflicto interno de la empresa se volvía más evidente. El contrato con Hassan había salvado el negocio, pero también había encendido una lucha de poder que amenazaba con dividir todo. Y en medio de esa tensión, la relación entre Alejandro y Mariana empezaba a cambiar de forma silenciosa, más allá de la oficina, aunque todavía ninguno se atreviera a admitirlo. Los días después de la reunión con el consejo fueron tensos.
Si tú entraras a la oficina esa semana, notarías que el ambiente ya no era solo de trabajo, era de espera. Todos sabían que faltaba la confirmación de Hassan. Esa respuesta podía cerrar el tema o abrir una guerra interna más grande. Rodrigo caminaba por los pasillos con seguridad, como si estuviera convencido de que el tiempo jugaba a su favor. Mariana, en cambio, se concentró más que nunca en su trabajo. No podía permitir que un ataque afectara su desempeño. Alejandro también estaba bajo presión. Recibía mensajes constantes del consejo preguntando si ya había novedades. Él sabía que Hassan no era un hombre que respondiera de inmediato. Cada hora sin respuesta alimentaba la tensión. Aún así, decidió no presionar. Si algo había aprendido en esa cena era que el inversionista valoraba la calma y la claridad. Mientras tanto, Rodrigo comenzó a moverse de otra forma. No atacaba directo, pero sembraba dudas entre los empleados clave. Comentaba que la empresa estaba cambiando demasiado rápido, que las decisiones se estaban tomando por impulso, que era peligroso concentrar tanto poder en alguien recién llegada. Algunos escuchaban en silencio, otros empezaban a repetir sus palabras. Una mañana, Mariana detectó algo extraño en un informe financiero que debía enviarse a Hassan como parte del seguimiento del contrato. Las cifras no coincidían con los documentos originales. No era un error pequeño. Había una diferencia que podía interpretarse como falta de transparencia. Revisó el historial del archivo y notó que alguien lo había modificado la noche anterior desde el usuario de Rodrigo. Mariana sintió un golpe en el estómago. No quería creer que fuera intencional, pero la diferencia era demasiado clara. Guardó copia del documento original y del modificado. Luego fue directamente a la oficina de Alejandro. Él estaba revisando unos papeles cuando ella entró. «Necesito que vea esto», dijo sin rodeos. Alejandro miró la pantalla y frunció el ceño. «¿Quién cambió esto?», preguntó. Mariana respondió con calma. «El registro indica que fue Rodrigo». Alejandro apretó la mandíbula. No podía ser casualidad. Si ese documento se enviaba así, Hassan podía interpretar que estaban alterando cifras después de la firma. Eso pondría en riesgo todo. Llamaron a Rodrigo de inmediato. Entró con su habitual expresión segura. «¿Pasa algo?», preguntó. Alejandro giró la pantalla hacia él. «¿Por qué modificaste el informe sin avisar?». Rodrigo miró el documento unos segundos. «Ajusté un par de proyecciones. Nada grave». Mariana intervino con firmeza. «Es grave porque contradice los términos firmados. Si se envía así, parece que estamos cambiando condiciones». Rodrigo soltó una risa breve. «Exageras. Son mejoras estratégicas». Alejandro golpeó suavemente el escritorio con la mano abierta. «No puedes cambiar cifras sin autorización, Rodrigo». El ambiente se volvió denso. Rodrigo sostuvo la mirada de Alejandro. «Estoy intentando fortalecer nuestra posición. Si Hassan ve que podemos ofrecer mejores márgenes, será positivo». Mariana negó con la cabeza. «O lo verá como falta de coherencia. Y en esa cultura la coherencia es clave». Rodrigo la miró con fastidio. «No todo se resuelve hablando idiomas, Mariana». Alejandro se puso de pie. «Esto no es un juego. Estamos hablando de millones y de la reputación de la empresa. Vamos a enviar el documento original». Rodrigo guardó silencio unos segundos, pero su expresión cambió. «¿Y si ya lo envié?», dijo finalmente. El aire pareció congelarse en la oficina. «¿Qué hiciste?», preguntó Alejandro con voz baja pero firme. «Lo envié esta mañana, antes de que ella viniera a revisar nada», respondió Rodrigo. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. Eso significaba que Hassan ya había recibido un documento con cifras alteradas. Si lo interpretaba como intento de engaño, podía cancelar el contrato. Alejandro tomó su celular de inmediato y marcó el número del contacto directo de Hassan. No respondió. Intentó con el asistente. Tampoco. Rodrigo cruzó los brazos. «Tal vez estoy exagerando», dijo con ironía. Mariana respiró profundo. «Necesitamos actuar antes de que lo interpreten mal. Permítame enviar una aclaración formal en árabe, explicando que fue un error interno y adjuntando el documento correcto». Alejandro asintió sin dudar. «Hazlo ahora». Mariana se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir con rapidez, pero sin perder precisión. Cada palabra estaba medida. Explicó que se había detectado una discrepancia en el archivo enviado y que, para evitar cualquier malentendido, adjuntaban la versión correcta firmada. Reafirmó el compromiso de transparencia y respeto por los términos acordados. Alejandro leyó el mensaje antes de enviarlo. Estaba claro, directo y profesional. Lo enviaron. Los siguientes minutos fueron eternos. Rodrigo permanecía en silencio, pero su expresión no mostraba arrepentimiento. Alejandro lo miró con una mezcla de decepción y enojo que nunca antes había sentido hacia él. Finalmente el celular vibró. Era un mensaje del asistente de Hassan. Confirmaban que habían recibido la aclaración
y agradecían la rapidez. Unos segundos después, llegó otro mensaje más directo. Hassan valoraba la honestidad al reconocer un error interno y mantenía intactos los términos del contrato. Alejandro cerró los ojos un instante, aliviado. Mariana soltó el aire lentamente. Rodrigo bajó la mirada. «Esto pudo haber destruido todo», dijo Alejandro con firmeza. Rodrigo respondió en tono frío. «Solo intentaba mejorar la negociación». «No», respondió Alejandro. «Intentabas tomar control sin consultar». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Mariana recogió los documentos y salió de la oficina para darles espacio. Sabía que esa conversación entre socios ya no sería igual que antes. Dentro, Alejandro miró a Rodrigo con claridad. «Desde que regresamos de Ciudad de México no has dejado de cuestionar cada decisión relacionada con Mariana. Esto no es coincidencia». Rodrigo sostuvo la mirada unos segundos y luego habló. «Estás cambiando. Estás dejando que alguien nuevo influya demasiado». Alejandro respondió sin dudar. «Estoy dejando que quien tiene capacidad trabaje». Esa frase marcó una línea que ya no podía borrarse. Mientras tanto, en su escritorio, Mariana continuaba organizando pendientes como si nada hubiera pasado. Pero por dentro sabía que la batalla había entrado en una nueva etapa. Ya no eran solo rumores ni dudas. Ahora había acciones concretas que podían afectar el futuro de todos. Y aunque el contrato seguía firme, la confianza entre los socios estaba empezando a romperse de una forma que sería difícil de reparar. Después del incidente con el documento alterado, la empresa ya no volvió a sentirse igual. Si tú entraras a la oficina esos días, notarías que las sonrisas eran más cortas y las conversaciones más cuidadosas. Nadie hablaba del tema abiertamente, pero todos sabían que algo fuerte había pasado entre Alejandro y Rodrigo. Alejandro tomó una decisión que no anunció en voz alta, pero que empezó a notarse en los hechos. Varias autorizaciones que antes pasaban por Rodrigo, ahora debían revisarse directamente con él y con Mariana. No era un castigo oficial, pero sí una señal clara de que la confianza había cambiado. Mariana seguía cumpliendo su trabajo con disciplina. Llegaba temprano, organizaba reuniones, respondía correos en varios idiomas y mantenía contacto constante con el equipo de Hassan para dar seguimiento al proyecto internacional. Cada mensaje que enviaba era claro, sin adornos, sin exageraciones. Poco a poco, incluso algunos empleados que dudaban al principio empezaron a reconocer su capacidad, pero Rodrigo no estaba dispuesto a quedarse quieto. Una mañana, Alejandro recibió una notificación del banco sobre movimientos irregulares en una cuenta secundaria de la empresa. No eran cantidades enormes, pero sí suficientes para levantar sospechas. Llamó de inmediato al departamento contable y pidió un reporte completo. Mariana estaba presente cuando comenzaron a revisar los movimientos. Eran transferencias hechas en horarios poco comunes, siempre con conceptos relacionados a consultorías externas. Alejandro pidió los contratos que respaldaban esos pagos. Algunos estaban incompletos, otros no coincidían con las fechas. Rodrigo fue llamado a la oficina otra vez. Entró con el mismo aire de seguridad que siempre mostraba. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó. Alejandro giró la pantalla hacia él. «Estos pagos, ¿quién los autorizó?». Rodrigo revisó rápidamente. «Son honorarios por asesorías estratégicas. Todo está dentro del presupuesto». Mariana intervino con tono sereno. «No aparecen los contratos firmados en el archivo central. Tampoco hay registro en el sistema principal». Rodrigo apretó los labios. «No todo pasa por el sistema cuando se necesita rapidez». Alejandro se inclinó hacia adelante. «En esta empresa, sí». La tensión volvió a llenar la oficina. Rodrigo intentó justificar cada movimiento, pero las explicaciones eran vagas. Mariana había preparado una tabla comparativa con fechas, montos y responsables. Todo apuntaba a que Rodrigo había tomado decisiones sin informar al resto. «Esto ya no es solo una diferencia de opinión», dijo Alejandro con voz firme. «Es falta de transparencia». Rodrigo se levantó de la silla. «¿Ahora me vas a dar lecciones? Esta empresa también es mía, y por eso deberías protegerla», respondió Alejandro. El silencio que siguió fue pesado. Mariana observaba en silencio, tomando nota mental de cada reacción. Alejandro pidió una auditoría interna inmediata. Rodrigo intentó oponerse, pero el consejo respaldó la decisión. Ya había suficiente tensión acumulada y el incidente del informe alterado seguía fresco en la memoria de todos. Los días siguientes fueron incómodos. Los auditores revisaban documentos, contratos y transferencias. Rodrigo mantenía una actitud defensiva. Mariana, en cambio, se enfocó en mantener la operación diaria funcionando sin interrupciones. Una tarde, mientras revisaban archivos antiguos, Mariana encontró algo que no esperaba. Un contrato firmado meses antes con una empresa fantasma, vinculada indirectamente a un familiar de Rodrigo.
No era un delito evidente, pero sí un conflicto de interés claro. Llevó el documento directamente a Alejandro. Él lo leyó con atención, y su expresión cambió. ¿Estás segura de esta conexión?, preguntó. Mariana asintió. Revisé los registros públicos. El representante legal comparte dirección fiscal con un primo de Rodrigo. Alejandro cerró la carpeta con firmeza. Esto es grave. La auditoría avanzó rápido después de eso. Los auditores confirmaron que varios pagos habían sido autorizados sin respaldo suficiente. No eran cifras que arruinaran la empresa, pero sí mostraban un patrón de decisiones unilaterales y beneficios poco claros. El consejo convocó a una reunión urgente. Rodrigo llegó con expresión dura. Alejandro estaba serio, pero decidido. Los auditores presentaron sus hallazgos sin adornos, transferencias sin contrato completo, conflicto de interés no declarado, modificación de informes oficiales sin autorización. Rodrigo intentó defenderse, argumentando que todo se hizo pensando en fortalecer la empresa, pero esta vez las pruebas hablaban por sí solas. Uno de los consejeros fue directo. Esto compromete nuestra reputación frente al inversionista extranjero. No podemos permitir riesgos internos de esta magnitud. Alejandro tomó la palabra. Rodrigo, hemos sido socios por años, pero esto cruzó una línea. Rodrigo lo miró fijo. ¿Vas a creer más en ella que en mí? No se trata de creer, respondió Alejandro. Se trata de hechos. El consejo votó por retirar a Rodrigo de la dirección operativa mientras se resolvían las implicaciones legales de los movimientos financieros. No era una expulsión definitiva aún, pero sí un golpe fuerte. Rodrigo salió de la sala sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, el silencio quedó suspendido unos segundos. Mariana respiró profundo. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Esa noche, la oficina quedó casi vacía. Alejandro se quedó sentado en la sala de juntas mirando la mesa larga, donde tantas decisiones se habían tomado. Mariana entró con un par de documentos pendientes. No quería que esto terminara así, dijo él sin mirarla. Mariana respondió con honestidad. A veces las cosas ya estaban mal desde antes, solo necesitaban salir a la luz. Alejandro levantó la mirada. Gracias por no quedarte callada. Ella sostuvo su mirada. No vine aquí para quedarme en silencio. En ese instante algo cambió entre ellos. No era solo respeto profesional, era una conexión basada en confianza real, en decisiones difíciles compartidas. Pero aunque Rodrigo ya no tenía el mismo poder dentro de la empresa, ninguno de los dos sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar ahora que había sido desplazado. Después de la reunión del consejo, la empresa entró en una calma rara. No era tranquilidad verdadera, era más bien esa sensación que queda después de una tormenta fuerte, cuando todavía hay nubes en el cielo. Si tú caminaras por los pasillos esos días, notarías que la gente hablaba en voz baja, como si cualquier comentario pudiera reactivar algo. Rodrigo ya no tenía acceso directo a las decisiones operativas. Su oficina seguía ahí, pero casi siempre estaba vacía. Oficialmente estaba en revisión interna, pero todos sabían que la relación con Alejandro estaba fracturada. Lo que nadie sabía era que Rodrigo no pensaba quedarse de brazos cruzados. Alejandro, por su parte, intentaba mantener el enfoque en el crecimiento que traía el contrato con Hassan. Había nuevas reuniones, nuevos planes de expansión y más presión, pero también había algo distinto en él. Se le veía más consciente de lo que pasaba a su alrededor, más atento a los detalles. Mariana estaba casi siempre a su lado en juntas importantes, organizando información, anticipando preguntas, cerrando espacios donde antes se colaban errores. Una tarde, mientras revisaban proyecciones en la oficina de Alejandro, él se quedó mirándola unos segundos más de lo habitual. Mariana levantó la vista y lo notó. ¿Hay algo que no cuadre?, preguntó pensando que se refería a los números. Alejandro tardó un segundo en responder. No, todo está claro, demasiado claro, dijo con una leve sonrisa. Ella entendió que esa frase no tenía que ver con cifras. La conexión entre ellos ya no era solo profesional. No había palabras todavía, pero sí miradas más largas, silencios cómodos y pequeños gestos que antes no existían. Cuando él le ofrecía café sin que ella lo pidiera, cuando ella le recordaba que debía comer algo antes de una reunión larga. Eran detalles mínimos, pero constantes. Sin embargo, esa cercanía empezó a notarse en la oficina. Una mañana, Mariana entró al área administrativa y percibió un cambio inmediato. 2 asistentes dejaron de hablar cuando la vieron. Una de ellas bajó la mirada rápido. Mariana no dijo nada, pero entendió que algo estaba circulando. Horas después, recibió un mensaje anónimo en su teléfono personal. Era una captura de pantalla de un foro empresarial donde alguien insinuaba que el ascenso de la nueva secretaria ejecutiva no se debía solo a su talento. No había nombres completos, pero era evidente a quién se referían.
Mariana sintió un golpe seco en el pecho. No era sorpresa total. Sabía que algo así podía pasar, pero verlo escrito dolía diferente. Guardó el teléfono y continuó trabajando como si nada. No quería reaccionar desde la emoción. Esa tarde, Alejandro fue citado a una reunión informal con 2 miembros del consejo. Mariana no estaba presente, pero notó el cambio en su expresión cuando regresó. Cerró la puerta de la oficina y se recargó un momento contra ella. ¿Problemas?, preguntó Mariana con cautela. Alejandro la miró directo. Están empezando rumores. Dicen que tu posición se debe a algo más que tu capacidad. Mariana mantuvo el rostro sereno, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y decepción. ¿Y usted qué dijo? Que no tolero insinuaciones sin pruebas, que tu trabajo habla por sí solo. Hubo un silencio corto, pero intenso. Esto no es casualidad, dijo Mariana finalmente. Rodrigo todavía tiene contactos. Puede estar moviendo esas historias. Alejandro asintió. Lo he pensado. Esa misma noche, Rodrigo publicó en sus redes personales un mensaje ambiguo sobre la importancia de mantener ética en las decisiones empresariales. No mencionaba nombres, pero el momento no dejaba dudas. La presión empezó a sentirse más fuerte. Algunos clientes comenzaron a hacer preguntas indirectas sobre cambios internos. Nada grave aún, pero suficiente para generar incomodidad. Alejandro convocó a una reunión general con los gerentes. Habló claro. La empresa atraviesa un proceso de reestructuración. Las decisiones recientes se tomaron con base en resultados. No voy a permitir rumores que afecten la reputación de nadie sin fundamento. Mariana estaba sentada a su derecha, escuchando en silencio. No necesitaba que la defendieran públicamente, pero agradecía que él lo hiciera. Después de la reunión, uno de los gerentes más antiguos se acercó a Mariana. «Solo quiero decirte que tu trabajo es evidente», comentó en voz baja. «No todos creemos lo que se anda diciendo». Ese pequeño gesto le dio algo de alivio, pero Rodrigo no se detuvo ahí. Días después, un medio digital publicó una nota breve sobre tensiones internas en la empresa tras la entrada de nueva dirección administrativa. La información era vaga, pero sugería favoritismos y decisiones apresuradas. Alejandro leyó la nota en su oficina, apretando los dientes. No mencionaban nombres, pero la intención era clara. «Esto ya es personal», dijo con firmeza. Mariana respiró profundo. «No podemos reaccionar desde el enojo. Si lo hacemos, le damos más fuerza». Alejandro la miró. «¿Y qué propones?» «Trabajo impecable, transparencia total y paciencia». Esa noche, mientras revisaban un informe final antes de enviarlo a Hassan, sus manos se rozaron al mismo tiempo sobre el teclado. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles un segundo más de lo necesario. Alejandro retiró la mano primero. Mariana levantó la vista y sus miradas se encontraron. No había duda ya de que algo más estaba creciendo entre ellos, pero el momento fue interrumpido por una notificación en el celular de Alejandro. Un mensaje directo de Rodrigo. «Esto apenas empieza». Alejandro leyó la frase en silencio y luego mostró la pantalla a Mariana. Ella sostuvo la mirada, firme. «Entonces que empiece bien», respondió. En ese instante, entendieron que no solo estaban defendiendo una empresa, estaban defendiendo su lugar, su reputación, y algo que empezaba a sentirse más personal que cualquier contrato firmado. Los rumores no se quedaron en comentarios sueltos ni en notas digitales ambiguas. En los días siguientes, empezaron a tomar forma más directa. Si tú estuvieras en la oficina esa semana, sentirías que el aire estaba cargado, como antes de una tormenta fuerte. Las miradas ya no eran solo curiosas, ahora eran incómodas. Una mañana, Mariana llegó y encontró un sobre blanco sobre su escritorio. No tenía remitente. Lo abrió con calma, aunque el presentimiento no era bueno. Dentro había copias impresas de fotografías tomadas en el hotel de Ciudad de México. Eran imágenes de la cena con Hassan. En una de ellas, Alejandro y ella aparecían sonriendo mientras conversaban. En otra, estaban sentados muy cerca, inclinados sobre la mesa revisando documentos. Las fotos por sí solas no mostraban nada inapropiado. Pero el mensaje escrito a mano en la última hoja decía claramente otra cosa. ¿Secretaria o algo más? Mariana sintió que la sangre le subía al rostro, pero no por vergüenza, sino por enojo. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Guardó las fotos en una carpeta y se levantó sin perder la calma. Caminó directo a la oficina de Alejandro. Él estaba revisando unos contratos cuando la vio entrar con expresión seria. «¿Qué pasó?», preguntó de inmediato. Mariana dejó el sobre el escritorio y lo abrió frente a él. Alejandro observó las imágenes una por una. Su expresión cambió de sorpresa a furia contenida. «Esto ya cruzó todos los límites», dijo con voz baja pero firme. «No respondas desde el impulso», pidió Mariana.
Eso es lo que quiere. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. Está atacando tu reputación. Nuestra reputación. Mariana lo miró con claridad. No es nuestra, es mía. Él me está apuntando directamente. Esa frase lo hizo detenerse. Alejandro entendió algo importante. Rodrigo no estaba atacando solo una decisión empresarial. Estaba tratando de destruir la credibilidad de Mariana para forzar su salida. Esa misma tarde, el consejo convocó a Alejandro para discutir la nota publicada en medios y las nuevas pruebas que alguien había hecho llegar de forma anónima. Mariana no fue llamada a esa reunión, pero sabía que su nombre estaba sobre la mesa. Dentro de la sala, uno de los consejeros habló directo. Alejandro, esto ya no es solo un conflicto interno. Se está volviendo un problema de imagen. Necesitamos saber si existe alguna relación personal que esté afectando decisiones. Alejandro sostuvo la mirada de todos sin titubear. No hay nada que afecte decisiones. Mariana está en ese puesto por su capacidad. ¿Pero hay algo más?, insistió otro. La pregunta quedó flotando en el aire. Alejandro sintió el peso real de la situación por primera vez, porque la verdad era que sí estaba empezando a sentir algo más, pero eso no había influido en su decisión inicial. Aún así, sabía que cualquier respuesta podía usarse en su contra. No hay una relación personal que haya influido en decisiones empresariales, respondió con cuidado. La reunión terminó sin conclusiones definitivas, pero el mensaje fue claro. El consejo quería estabilidad, no escándalos. Cuando Alejandro regresó a su oficina, encontró a Mariana trabajando como si nada pasara. Esa serenidad lo desarmó un poco. «Están presionando», dijo él sin rodeos. «Lo imaginé», respondió ella. Alejandro se acercó a su escritorio. «Si esto te afecta demasiado, lo entenderé. Podemos buscar otra solución». Mariana levantó la vista con firmeza. «¿Qué solución? ¿Irme para que él gane?» «No». El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más personal. Esa noche, Rodrigo dio un paso más agresivo. Filtró a un periodista la versión de que la cena con Hassan había sido manipulada y que la empresa había ocultado información al consejo. No había pruebas reales, pero la insinuación era clara. La nota salió publicada al día siguiente en un portal de negocios con más alcance que el anterior. La presión aumentó de inmediato. Clientes llamaron preguntando si todo estaba en orden. Proveedores pedían garantías. Hassan envió un mensaje breve solicitando una aclaración formal sobre cualquier posible conflicto interno. Alejandro reunió al equipo directivo. Esta vez habló sin suavizar nada. Alguien está intentando desestabilizar la empresa desde dentro. No voy a permitirlo. Rodrigo no estaba presente. Oficialmente seguía bajo revisión, pero aún tenía acciones y voz como socio. Mariana intervino con calma. Necesitamos pruebas claras, no solo sospechas. Alejandro asintió. Ya estamos reuniendo todo. Esa tarde, un giro inesperado ocurrió. El asistente personal de Rodrigo, un joven contador llamado Iván, pidió hablar en privado con Alejandro. Se veía nervioso. Mariana estaba presente. Iván respiró hondo antes de hablar. No me siento cómodo con lo que está pasando. El señor Rodrigo me pidió que enviara ciertas fotos y documentos a contactos externos. Dijo que era por el bien de la empresa. Alejandro sintió que el rompecabezas empezaba a completarse. ¿Tienes pruebas?, preguntó Mariana con serenidad. Iván asintió y mostró correos reenviados, instrucciones directas y mensajes donde Rodrigo dejaba claro su intención de generar presión mediática. El silencio en la oficina fue pesado. «Esto es sabotaje», dijo Alejandro con claridad. Mariana no mostró sorpresa, pero sí determinación. «Ahora sí tenemos hechos». Alejandro convocó de inmediato a una sesión extraordinaria del consejo para presentar las pruebas. Rodrigo fue citado sin saber que Iván ya había hablado. Esa noche, antes de la reunión decisiva, Alejandro y Mariana se quedaron solos en la oficina. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «No mereces esto». Mariana sostuvo su mirada. «Nadie merece que intenten destruir su nombre, pero no voy a dejar que lo logre». Por primera vez, el silencio entre ellos no fue incómodo, fue intenso. Alejandro dio un paso más cerca. Mariana no retrocedió. Lo que empezó como un acuerdo por una noche se había convertido en una batalla real, donde ambos estaban expuestos. Y al día siguiente, Rodrigo no solo tendría que enfrentar acusaciones internas, tendría que responder por algo que ya no podía esconder. La reunión del consejo se programó para las 9 de la mañana. Si tú estuvieras ahí desde temprano, sentirías que no era una junta cualquiera. Nadie estaba relajado. Los consejeros llegaron más puntuales que de costumbre. Había carpetas sobre la mesa, laptops abiertas y un ambiente de expectativa tensa. Rodrigo entró con el mismo traje impecable de siempre y la postura firme. Saludó con seguridad,
como si nada pudiera tocarlo. Alejandro ya estaba sentado en la cabecera. Mariana no tenía voto en esa reunión, pero Alejandro pidió que estuviera presente como parte del equipo directivo. Algunos consejeros intercambiaron miradas, pero nadie se opuso. La sesión comenzó formal. Uno de los consejeros habló primero, mencionando las recientes publicaciones en medios y la necesidad de aclarar cualquier conflicto interno que estuviera afectando la imagen de la empresa. Rodrigo tomó la palabra antes de que Alejandro pudiera intervenir. «He sido el más interesado en mantener la ética y la transparencia», dijo con voz firme. «Si alguien ha tomado decisiones que comprometen nuestra reputación, debemos saberlo». La frase era clara. Seguía apuntando hacia Mariana. Alejandro no reaccionó de inmediato. Miró a Iván, el joven contador, que estaba sentado al fondo con evidente nerviosismo. Luego tomó la palabra. «Estamos aquí precisamente para hablar de transparencia», dijo Alejandro con calma. «Y por eso quiero presentar información que hasta ahora no se había hecho pública». Mariana colocó una carpeta frente a cada consejero. Dentro estaban las copias de los correos electrónicos enviados por Rodrigo a contactos de medios, las instrucciones para filtrar fotos de la cena y los mensajes dirigidos a Iván, donde se pedía generar presión externa para equilibrar el poder interno. El silencio fue inmediato. Rodrigo abrió su carpeta con expresión incrédula. «Esto es absurdo», dijo rápido, sacado de contexto. Iván respiró hondo y levantó la mano. «Yo recibí esas instrucciones directas», dijo con voz temblorosa pero clara. «Me pidió que enviara el material y que eliminara rastros del servidor interno». Algunos consejeros intercambiaron miradas tensas. Rodrigo negó con la cabeza. «Está malinterpretando una estrategia de comunicación. No se trataba de comunicación oficial», intervino Mariana con serenidad. «Se trataba de filtraciones anónimas». Rodrigo la miró con rabia contenida. «No tienes derecho a hablar aquí», Alejandro respondió antes que ella. «Sí lo tiene». El ambiente se volvió aún más tenso. Uno de los consejeros más antiguos habló con firmeza. «Rodrigo, ¿envió usted este material a la prensa?» Rodrigo dudó apenas un segundo. «Sí envié información, pero lo hice para proteger la empresa. Cuando la dirección se ve comprometida por decisiones personales, alguien debe actuar». Esa frase cayó como una bomba. «¿Está insinuando algo específico?», preguntó otro consejero. Rodrigo miró directo a Alejandro. «Estoy insinuando que la objetividad se perdió cuando se permitió que una empleada doméstica pasara a ocupar un puesto estratégico sin un proceso adecuado». El golpe fue directo. Mariana no bajó la mirada. Alejandro respiró profundo. «La contraté por su capacidad demostrada en una negociación que usted estuvo a punto de arruinar con cifras alteradas», respondió Alejandro con claridad. Las miradas se dirigieron a Rodrigo otra vez. «Además», continuó Alejandro, «la auditoría interna confirmó transferencias sin respaldo y conflictos de interés vinculados a familiares suyos». Rodrigo apretó los puños sobre la mesa. «Nunca robé un peso. No se trata solo de robo», dijo uno de los consejeros. «Se trata de confianza». La discusión subió de tono. Rodrigo intentó defenderse, argumentando que siempre actuó pensando en el crecimiento de la empresa, pero cada vez que hablaba, las pruebas sobre la mesa debilitaban su posición. Finalmente, el presidente del consejo pidió orden. «Esto ya no es una diferencia de opinión. Es un conflicto grave que ha generado daño reputacional y riesgo financiero. Necesitamos una decisión». Se sometió a votación la suspensión definitiva de Rodrigo como socio operativo y la apertura de un proceso legal por los movimientos financieros irregulares y el intento de sabotaje mediático. Rodrigo miró uno por uno a los consejeros. Algunos evitaban su mirada, otros la sostenían con firmeza. La votación fue clara, mayoría absoluta a favor de su destitución. El silencio posterior fue pesado. Rodrigo se puso de pie lentamente. Miró a Alejandro con una mezcla de enojo y decepción. «Todo esto por ella», dijo señalando a Mariana. «No», respondió Alejandro sin titubear. «Todo esto por tus decisiones». Rodrigo tomó su portafolio y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un segundo. «Esto no se queda así». La puerta se cerró con un golpe seco. Dentro de la sala, nadie habló durante varios segundos. El presidente del consejo se dirigió a Alejandro. «Ahora la prioridad es reconstruir la estabilidad interna y externa. Necesitamos comunicación clara con inversionistas y clientes». Alejandro asintió. Mariana ya estaba tomando nota mental de cada acción necesaria. Horas después, la noticia de la salida de Rodrigo comenzó a circular oficialmente. La empresa emitió un comunicado breve, mencionando reestructuración interna y compromiso con la transparencia. En la oficina, el ambiente era extraño. Había alivio, pero también incertidumbre. Esa noche, cuando la mayoría se había ido, Alejandro se quedó sentado en su despacho mirando la ciudad desde la ventana.
Mariana entró con los últimos documentos del día. Se acabó, dijo él en voz baja. No del todo, respondió ella. Aún puede intentar algo más. Alejandro la miró con una intensidad diferente. Hoy te defendí frente a todos, pero no solo por el puesto. Mariana sostuvo su mirada sin moverse. Lo sé. El silencio entre ellos ya no tenía tensión empresarial. Tenía algo más. Alejandro dio un paso hacia ella. Lo que siento no empezó hoy. Empezó aquella noche en la cena, cuando hablaste en árabe y cambiaste todo. Mariana sintió que el corazón le latía fuerte, pero no apartó la mirada. Esto puede complicar las cosas, dijo ella con honestidad. Ya están complicadas, respondió él. La distancia entre los dos se redujo apenas unos centímetros, pero justo en ese momento, el teléfono de Alejandro vibró sobre el escritorio. Un mensaje desconocido. Solo decía una frase. Esto aún no termina. El mensaje quedó brillando en la pantalla del celular, como si pesara más que cualquier documento firmado. Si tú estuvieras ahí, verías cómo Alejandro y Mariana se quedaron mirando esas 4 palabras en silencio. Esto aún no termina. No había número identificado, solo un remitente oculto. Alejandro tomó el teléfono con firmeza. Sabía perfectamente de quién venía, aunque no apareciera el nombre. Mariana no preguntó. No hacía falta. ¿Te asusta?, le preguntó él en voz baja. Mariana negó con la cabeza. Me preocupa, que es diferente. Alejandro dejó el celular sobre el escritorio. Rodrigo ya no tenía poder formal en la empresa, pero aún conservaba acciones y contactos, y sobre todo, orgullo herido. Esa noche, Alejandro insistió en llevar a Mariana a su departamento, no como jefe, no como director, como alguien que ya no quería fingir que lo que sentía era solo admiración profesional. Durante el trayecto en auto, la ciudad parecía más silenciosa de lo normal. Mariana miraba por la ventana, pero esta vez no estaba pensando en cifras ni en contratos. Estaba pensando en ellos, en lo que había cambiado, en lo que estaba a punto de cambiar aún más. Cuando llegaron, Alejandro apagó el motor, pero no abrió la puerta. No quiero que esto se quede en el aire, dijo finalmente. ¿El mensaje o nosotros?, preguntó ella con una leve sonrisa. Nosotros. El silencio fue corto, pero intenso. Lo que siento no es impulso, continuó él. No empezó cuando te ofrecí el puesto, ni cuando te defendí hoy. Empezó cuando vi la seguridad con la que enfrentaste a Hassan, cuando todos dudábamos y tú no. Mariana sostuvo su mirada. Sabía que esas palabras no eran improvisadas. Alejandro respiró hondo. Me enamoré sin darme cuenta. La frase quedó suspendida entre los dos. Mariana sintió una mezcla de emoción y miedo. No era una mujer que se dejara llevar por fantasías. Su vida le había enseñado a medir riesgos. Y este era grande. Esto cambia todo, dijo ella con honestidad. Lo sé. ¿Y si piensan que Rodrigo tenía razón? Alejandro negó despacio. Rodrigo estaba equivocado en una cosa importante. Yo no tomé decisiones por sentimientos. Los sentimientos llegaron después. Mariana bajó la mirada un segundo. No por inseguridad, sino para ordenar lo que sentía. Yo también cambié esa noche, confesó finalmente, cuando me miraste como si no fuera invisible. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. Durante mucho tiempo me acostumbré a que nadie viera lo que podía hacer, continuó ella. Tú sí lo viste. Él extendió la mano, despacio, sin presión. Mariana la tomó. No fue un gesto impulsivo, fue una decisión. Pero la calma duró poco. A la mañana siguiente, la empresa recibió una notificación legal. Rodrigo había iniciado un proceso para impugnar su destitución como socio operativo, alegando irregularidades en el procedimiento del consejo. El conflicto pasaba ahora a un terreno más formal. Alejandro convocó a su abogado de inmediato. Mariana estuvo presente en la reunión estratégica. Rodrigo está intentando ganar tiempo y presión, explicó el abogado. Puede alargar esto meses si quiere. Alejandro apretó los labios. No voy a permitir que desgaste la empresa. Mariana intervino con calma. Tenemos todas las pruebas. Los correos, la auditoría, el testimonio de Iván. El abogado asintió. Pero él intentará desacreditar la decisión argumentando conflicto personal. Esa frase volvió a poner sobre la mesa lo que apenas habían comenzado a aceptar. Durante los días siguientes, la presión volvió a sentirse fuerte. Algunos medios retomaron la noticia del conflicto societario. Rodrigo daba declaraciones indirectas sobre decisiones influenciadas por relaciones internas. Alejandro y Mariana decidieron no esconderse. Asistieron juntos a una reunión con inversionistas clave, no fingiendo nada, no actuando como matrimonio, solo como director y secretaria ejecutiva. En medio de esa reunión, uno de los inversionistas preguntó directamente si los rumores sobre una relación personal eran ciertos. Alejandro no dudó. Sí, estamos comenzando una relación, respondió con claridad.
Pero eso no influye en la estructura financiera ni en las decisiones estratégicas. Las pruebas están a la vista. La sala quedó en silencio. Mariana sintió el peso del momento. No era una confesión privada. Era pública. Pero lejos de generar escándalo inmediato, la transparencia pareció desactivar parte del ataque. Esa misma tarde, recibieron un mensaje de Hassan. He seguido las noticias. Lo que valoro es la claridad. Mientras los resultados se mantengan, mi inversión sigue firme. Fue un respiro. Sin embargo, Rodrigo no desapareció del mapa. Una noche, mientras Mariana regresaba a su departamento, notó que un auto oscuro la seguía desde hacía varias cuadras. No aceleraba, no se acercaba demasiado, solo mantenía distancia. El corazón le latió más rápido, pero no perdió la calma. Cambió de ruta y entró a una avenida más iluminada. El auto giró en otra dirección. Al llegar a casa, llamó a Alejandro. «Creo que quiere asustarnos», dijo ella con firmeza. Alejandro sintió una ola de enojo que apenas pudo contener. Esto ya no es solo un pleito empresarial. Esa noche tomaron una decisión más grande que cualquier contrato. «Vamos a hacerlo oficial», dijo Alejandro. «No solo la relación, todo, cada intento de intimidación». Mariana lo miró fijo. «Si hacemos eso, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo», respondió él. Y por primera vez desde aquella cena en Ciudad de México, entendieron que lo que empezó como una actuación por una noche se había convertido en algo real, fuerte y expuesto ante todos. Pero en algún lugar, Rodrigo seguía moviendo piezas. Y todavía guardaba una carta que ninguno de los dos había visto venir. La presión ya no era solo empresarial ni mediática, se había vuelto personal. Si tú estuvieras viviendo todo esto desde cerca, sentirías que cada día trae algo nuevo, algo que obliga a tomar decisiones más rápidas y más firmes. Alejandro y Mariana ya no estaban ocultando su relación, tampoco la estaban exhibiendo, simplemente dejaron de fingir que no existía. La empresa emitió un comunicado claro. Confirmaba la relación sentimental entre el director general y su secretaria ejecutiva, aclarando que todas las decisiones corporativas habían sido respaldadas por el Consejo y auditadas formalmente, sin adornos, sin defensas exageradas, solo hechos. Durante unos días, el ruido fue fuerte. Opiniones divididas en redes, artículos de opinión, comentarios de gente que no sabía nada del fondo real, pero los números de la empresa seguían estables. Los contratos seguían activos. Hassan no retiró su inversión. Eso empezó a cambiar la narrativa. Rodrigo, sin embargo, dio su último movimiento. Una mañana, el abogado de Alejandro recibió un documento inesperado. Rodrigo alegaba que la negociación con Hassan había sido manipulada desde el inicio. Decía que la presencia de Mariana en la cena no fue casual, que ella había tenido contacto previo con el inversionista y que todo fue una estrategia para desplazarlo. La acusación parecía absurda, pero estaba respaldada por algo que dejó a Alejandro helado. Rodrigo presentó fotografías de Mariana en Dubái, tomadas años atrás, entrando a un edificio corporativo donde, casualmente, Hassan tenía oficinas. Alejandro miró las imágenes en silencio. Mariana estaba frente a él, observando también. «¿Es real?», preguntó él sin acusación, pero con tensión evidente. «Sí», respondió ella con calma. «Viví en Dubái 2 años. Trabajé como asistente en una firma que asesoraba empresas energéticas. No conocía a Hassan personalmente, pero sí trabajé en proyectos del mismo sector». Alejandro procesó la información. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca me preguntaste dónde había vivido antes de trabajar en tu casa?», respondió ella sin defensiva. El silencio fue fuerte. La acusación de Rodrigo tenía una intención clara: hacer parecer que todo estaba planeado desde antes, que Mariana se había acercado a Alejandro con un propósito oculto. El consejo convocó otra reunión urgente. Rodrigo asistió por videollamada. Su rostro mostraba una confianza calculada. «¿Van a ignorar esto también?», preguntó mostrando las fotos en pantalla. «¿No les parece demasiada coincidencia?». Mariana pidió la palabra. «Sí viví en Dubái», dijo con voz firme. «Sí trabajé en el sector energético, pero no conocí a Hassan hasta esa cena. Y si lo hubiera conocido, ¿cuál sería el delito? ¿Tener experiencia?». Uno de los consejeros intervino. «¿Tuviste contacto previo con él?». «No», respondió ella sin titubear. Alejandro miró a Rodrigo. «¿Esto es todo?». Rodrigo sostuvo la mirada. «Es suficiente para generar duda». En ese momento, el abogado de la empresa intervino. «Tenemos algo que puede aclarar eso». Conectó la pantalla principal y proyectó un correo oficial enviado por el propio Hassan esa misma mañana. En el mensaje, el inversionista explicaba que había revisado la acusación y que efectivamente Mariana había trabajado en el sector energético en Dubái años atrás. Confirmaba que no la conocía personalmente antes de la cena.
Y agregaba algo más. La razón por la que decidí firmar el contrato no fue por la presencia de la señora Mariana como esposa del señor Alejandro. Fue porque ella corrigió públicamente una cifra incorrecta durante la negociación. Esa honestidad me confirmó que la empresa tenía principios sólidos. Si alguien intentó alterar información esa noche, no fue ella. El silencio fue absoluto. Rodrigo perdió el gesto seguro por primera vez. Hassan cerraba el mensaje con una frase contundente. Si la empresa decide prescindir de la señora Mariana por presiones internas, reconsideraré mi inversión. La pantalla quedó fija en esas palabras. Uno de los consejeros habló despacio. Creo que eso responde cualquier duda. Rodrigo intentó decir algo, pero su voz ya no tenía el mismo peso. La votación fue inmediata. Se aprobó la compra obligatoria de las acciones de Rodrigo, bajo cláusulas de mala fe y daño reputacional. Legalmente, quedaba fuera de la empresa de forma definitiva. La videollamada terminó sin despedidas. Cuando la pantalla se apagó, Alejandro miró a Mariana como si la estuviera viendo por primera vez otra vez. No solo salvaste el contrato aquella noche, dijo en voz baja. Salvaste todo. Mariana respiró profundo. No quería que la victoria se sintiera como venganza, solo como justicia. Semanas después, con la estabilidad recuperada, Alejandro tomó otra decisión importante. No quiero que nuestra historia quede marcada por mentiras ni por estrategias, dijo una noche mientras caminaban por el jardín de la casa que antes se sentía vacía. Quiero que sea real desde el principio hasta el final. Mariana lo miró con esa misma serenidad que había cambiado el rumbo de todo. Lo es, respondió. Meses más tarde, se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados solo de personas cercanas. No hubo prensa, no hubo espectáculo, solo verdad. La empresa creció con la inversión internacional. Mariana dejó oficialmente el puesto de secretaria ejecutiva y asumió un cargo más alto en relaciones internacionales. Y cuando parecía que finalmente todo estaba en calma, llegó una noticia que superó cualquier contrato. Una tarde, Mariana entró a la oficina de Alejandro con una sonrisa distinta. No era la sonrisa profesional ni la firme. «Estoy embarazada», dijo sin rodeos. Alejandro tardó apenas un segundo en reaccionar. La abrazó con una emoción que no intentó disimular. Lo que empezó como una petición inesperada para fingir un matrimonio por una noche, terminó siendo una vida construida sobre decisiones reales, errores enfrentados y verdades dichas en el momento justo. Y mientras la empresa seguía creciendo y el pasado quedaba atrás, Alejandro entendió algo que nunca había planeado. La mejor negociación de su vida no fue la que firmó con un multimillonario extranjero. Fue la que empezó el día que decidió confiar en una mujer a la que el mundo no supo ver, hasta que fue imposible ignorarla.